Ya está actualizado. Ese villano merece morir, dejando a un tan buen... Joven maestro, Oye, tipo, llama a una ambulancia. Joven maestro, auxilio. es el síndrome de trasnochar leyendo novelas. Maldita sea. He transmigrado al cuerpo del villano. Si la trama sigue así, tras fracasar en perseguir a la Santísima Doncella, De la secta de la espada espiritual. seré herido y robado por el número 1 de los obsesos, hermano mayor, y luego envenenado por él. Un comienzo infernal. De ninguna manera debo encontrar una salida. Iterionel, ¿por qué no estás descansando? ¿Por qué te levantas? Estoy haciendo ejercicios de rehabilitación. Ezequiel, ¿cómo estás? Eres bastante adaptable. ¿Me vas a decir que no sabes por qué estoy aquí? Ezequiel, admito mi derrota. Ya te entregué el alma. ¿Qué más quieres? Qué insoportable. Por una santa doncella. Algo tan valioso como... El alma de hielo celestial, un tesoro de cultivo, lo regala. ¡Carguero! Maldito, Iterionel, te advertí que te alejaras de la doncella. Nunca aprendes la lección. Para que dejes de molestarla otra vez, será mejor que te elimine, ahora mismo. Si me lastimas, no temes que el gran anciano te persiga. El gran anciano está perdido, borracho como una cuba. Cada anciano de la secta solo puede tener un discípulo. Llevas 3 años entrenando y sigues en la etapa básica de la fundación. Si te mato, el gran anciano hasta me lo agradecerá. Por hacerle un favor, Desperdiciando recursos valiosos y malgastando tu potencial, morirías rápidamente. Soy yo quien sufre el tormento. Iterionel, voy a aplicarte un tratamiento de acupuntura. Dolerá un poco, aguanta el dolor. Intenta no gritar. Si por accidente te arranco un brazo o una pierna, no me culpes. Estoy perdido. No te atrevas a lastimar a mi maestro. Señorito, ¿está bien? Iterionel, su sirvienta es muy leal, un don nadie sin entrenamiento. ¿Se atreve a detenerme? Viviendo 2 vidas. Es la primera vez que me protege una chica, justo antes de morir. Señorito, ¿de qué está hablando? Yo, ¿Por qué no? Me sigue. ¿Qué futuro tiene? Siguiendo a un amo así. Solo serviré a un amo en mi vida. Una simple sirvienta pretende ser casta. Bien. Tras matar a su amo, ¿le daré una buena lección? Informé al anciano de la secta de la espada celestial. Ya está de camino aquí. Quiere matar a su discípulo frente a sus ojos. ¿Interesante? Muy bien. Iterionel, puedes huir hoy, pero no para siempre. Recuerda esto. Tengo 1000 formas de matarte. Te dejo vivir 2 días más. sobreviví. Gracias a ti y a mi maestro. No, señorito. Fui a buscar al anciano Murphy, pero estaba totalmente borracho. No pude despertarlo. Solo quise asustar a Ezequiel. Es solo una solución temporal. Señorito, debemos escondernos. No es necesario. Ahora que sigo vivo, esta tierra divina está por cambiar. La secta de la espada espiritual es una de las 10 sectas más importantes en las tierras divinas. Actualmente, la secta del dios marcial es la más poderosa. También es donde reside el hijo del destino. Pero recuerdo que la secta de la espada espiritual tiene una gran oportunidad. Jasmine, la reencarnación del emperador Julian, está aquí. Aún no se ha hecho famosa. Mientras me mantenga cerca de ella, aunque me enfrente al hijo del destino, no tendré miedo, y mucho menos de Ezequiel, un don nadie como él. Pero encontrar a alguien en una secta de decenas de miles es como buscar una aguja en un pajar. Joven maestro, cuídese de no resfriarse. Joven maestro,
La Santa Doncella no es alguien a quien los comunes podamos acercarnos. No toma en serio el matrimonio. En 3 años, ni siquiera ha podido acercarse a 3 metros de ella. Joven maestro, he hablado de más. No me culpe, por favor. ¿Qué estás haciendo? No hagas esto. Se me ocurrió algo perturbador. ¿En serio? ¿De verdad? Sí, levántate. Eres mi salvación. No hace falta que te arrodilles ante mí. No, joven maestro. Es deber de un sirviente. El protocolo debe mantenerse. Qué buena chica. Por cierto, durante tu estancia en la secta, ¿conociste a una chica llamada Jasmine? Probablemente de unos 17 o 18 años. ¿Qué pasa? Mi verdadero nombre es Jasmine. He estado sirviendo al joven maestro. Por eso uso mi nombre de sirvienta. ¿Te llamas Jasmine? ¿Realmente eres Jasmine? Joven maestro, me está lastimando. Un comienzo divino. ¿Esto no es trato de protagonista? Debo aferrarme a ti. Oh, te formaré personalmente yo mismo. Señorito, viniste a la piedra de la prueba. ¿Qué planeas hacer? Desafiar al reino secreto. Aprovechar la oportunidad. Vas a comenzar a cultivar. Cultivar. No. Demasiado superficial. ¿Sabes qué es un inversor ángel? En unos días me volveré famoso en toda la secta. Santa Doncella no es la mascota de la secta y Therionel, él también desafía el reino secreto. Debes estar bromeando, ¿verdad? Santa Doncella y hermano mayor. Escuché que la Santa Doncella ya alcanzó la etapa final del reino de transformación divina. ¿Estará intentando el reino secreto de nivel tierra? Nivel tierra. Escuché que nadie ha logrado superarlo en un siglo. Es una experiencia cercana a la muerte. No estoy alucinando, ¿verdad? Y Therionel, tú, un perdedor, te atreves a desafiar la prueba infinita. ¿Crees que así morirás más fácilmente? Oye, y Therionel, no pierdas tu tiempo. La prueba infinita no es algo que un perdedor como tú pueda desafiar. Incluso si superas el nivel más bajo, prueba de nivel amarillo. No mereces ni una mirada de la Santa Doncella. Maestro. Quiero desafiar el reino secreto. ¿Te atreves a ignorarme? Oye, Yuna, está bien. Este tipo de perdedor no merece nuestra atención. Chico, finalmente recapacitaste. La prueba de nivel amarillo aún es muy peligrosa para ti. Si encuentras algún peligro, grita, y te traeré de vuelta. Ven aquí, te enviaré adentro. Haciendo el ridículo. No dejes que los chismes interrumpan tu cultivo. El cultivo requiere pasos firmes. Un paso a la... Maestro, quiero desafiar al reino secreto de nivel 100. ¿Qué dijiste? Joven amo. No te preocupes, sé lo que hago. Reino secreto. Nivel celestial. Ni hablar de la Santa Doncella. Ni aunque el líder de la secta viniera en persona, es muerte segura. Podría no ser capaz de pasar. Te sobreestimas. El reino secreto. Nivel celestial está custodiado por las obsesiones de grandes emperadores que no lograron ascender. Desde tiempos antiguos en la Tierra Divina, solo ha habido 2 grandes emperadores, y ninguno de ellos ascendió. Puedes ver lo difícil que es. Exacto. Querer disipar la obsesión de un gran emperador no es diferente de descubrir cómo ascender. Un simple cultivador de establecimiento de fundación. ¿No estás buscando la muerte? Bien. Me ahorras la molestia de hacerlo yo mismo. Y Therionel, ¿cuál es la diferencia entre no hay necesidad de usar esto para llamar mi atención? ¿Por qué no vuelves obedientemente a tu reino mortal y ser tu joven amo adinerado? El camino del cultivo no es para ti. Vete ahora. Vuelve después de que lo pienses bien. Maestro, he tomado mi decisión. Quiero desafiar el reino secreto. Nivel celestial. Reino secreto. Nivel celestial, de hecho, contiene inmensas oportunidades, pero el líder de la secta lo ha desafiado 10 veces. Morir una vez y morir 2 veces.
sin éxito, si no fuera por su inmenso poder. Y conmigo ahí para ayudar. Ya habría perdido su vida allí. ¿Qué te hace pensar que puede? Los 4 niveles. Cielo, tierra, profundo y amarillo. La dificultad de cada nivel aumenta en más de 100 veces comparado con el anterior. Si el hijo del destino no aparece, Este reino secreto nivel celestial. es realmente irrompible. Pero soy un transmigrador. ¿Qué transmigrador? Quiero decir, Tengo un corazón invencible. Cortaré a través de espinas. Y dominaré el mundo, joven amo. Ha cambiado. Tan arrogante, justo como yo, gran anciano. Y Terionel tiene tales grandes ambiciones. ¿por qué no simplemente lo dejas hacerlo? Y lo dejas ir a su muerte. Como desees, gracias, maestro. Cuando salga, Estarás un paso. Más cerca de envolver. ¿Qué es esto? Me voy, maestro. Déjame ir. Tengo que salvar a mi joven amo por encima del nivel celestial. La oportunidad es única. si entras, solo duplicará la dificultad del desafío. Aparte de mí, ¿alguien más se atreve a entrar al reino secreto de nivel celestial? Y Terionel, este chico, está cortejando a la muerte. Ni siquiera pude desafiarlo durante mi tribulación. Él está solo en la etapa de Establecimiento de la fundación. Bueno, si juegas con fuego, ¿Y qué más? me ahorra la molestia de romper el compromiso. Con la familia Yun. él entró. Vámonos. Es hora de un festín esta noche. Gran anciano y el discípulo principal morirán en el reino secreto de nivel celestial. Qué noticias tan alegres. ¿Esto es en realidad del primer emperador? Juego de ajedrez Skyline. El irrompible juego de ajedrez Skyline. La suerte de Eterionel es bastante buena. Joven amigo, parece que tienes algunas ideas sobre este juego. Un callejón sin salida. En efecto, yo he estado sentado aquí durante 1000 años, solo para desafiar a los cielos y buscar la vida en la muerte. Joven amigo, si no puedes romper el juego, ¿qué tal si te quedas aquí y vives para siempre conmigo? ¿Quién quiere pasar la eternidad con un viejo apestoso como tú? Resolveré este juego de ajedrez ahora mismo. Joven amigo, eres bastante interesante. Tú puedes intentarlo, pero recuerda, solo tienes una oportunidad. Después de 1000 años, todavía no lo entiendes. Entonces, ¿por qué molestarse en jugar? Pequeño bribonzuelo, si no puedes lograrlo, arriesgaré mi vida para salvarte. Volteaste el tablero. ¿Cómo puedo salvarte ahora? ¡Idiota! Está buscando la muerte. Esto... ¿Él está a punto de morir? ¿Por qué la doncella sagrada parece preocupada por Eterionel? Después de todos estos años, debe haber desarrollado sentimientos. Cállense. ¿Sentimientos? ¿Un perdedor como él merece a mi señora? La doncella solo está decepcionada, que fanfarroneó, pero no logró nada. Joven maestro, es mi culpa. Fallé en protegerlo. Si mueres, seguiré tus pasos. Jugada brillante. Bien. Jugada brillante. Genial. ¿Acaso el primer emperador perdió la razón?
El poder de la tierra ilumina todas las cosas, hasta un ápice de obsesión. Puede destruir la secta de la espada espiritual. ¿Quieren morir? Atrapado entre cielo y tierra, sin el coraje para desafiar al cielo y la tierra. ¿Cómo jugar ajedrez con los cielos? Joven amigo, me has dado una lección. Permitiste mi ascenso a plena luz. Maravilloso, maravilloso. Anciano, deje de reír. ¿Dónde está mi recompensa? He vagado por la tierra divina más de 360 años. El loto dorado de la creación es el tesoro más preciado que poseo. Puede otorgarte méritos y acelerar tu cultivación 100 veces más rápido. Si tienes suerte, podrías despertar tu cultivación pasada. Toma. Gracias. Desafiando el destino con variables. Eres bastante interesante. Te esperaré en el reino superior. Realmente funcionó. Desafiando al destino. Joven maestro, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Cómo usar esta loto dorada de la creación? Prepara una sopa o cómela directamente. ¿Me lastimará la boca? Un golpe de suerte. Sabía que no me equivoqué contigo. Ahora entrénate con dedicación. Con este tesoro a tu lado, tu futuro es ilimitado. Gracias, maestro. Iterione, un corcel digno de un héroe. El anciano solo intenta consolarte. Incluso con la loto dorada de la creación, no puedes usar su poder. ¿Por qué no ofreces el tesoro a la santa doncella? Quizás ella te dé oportunidades. Itzerionel, un hombre inocente no es culpable, pero poseer un jade atrae problemas. Esto, para ti, podría no ser una oportunidad. Tal vez sea un desastre. ¿Quieres decir que es adecuado para ti? Por supuesto, la santa doncella es la más talentosa de la secta de la espada espiritual. Con la loto dorada de la creación, podrá guiar a nuestra secta a ser la primera del reino divino. Dártelo a ti es un desperdicio total. Lo deseas tanto. Toma, búscalo tú mismo en el reino secreto. Tú. Espera a que la emperatriz Julion despierte. Destruiré todos los desastres. Joven maestro. Vamos, haremos sopa de vainas de loto. Solo tuvo suerte. No te preocupes. Este tesoro no lo tendrá por mucho tiempo. No, señorito. ¿Por qué no? ¿Cómo dejaría que una mujer haga trabajos tan rudos? Señorito, ¿por qué es tan indulgente conmigo? Solo soy una sirvienta. No vuelvas a hablar así de ti. Para mí no eres una sirvienta, eres mi familia. ¿Entendido? Temo que cuando recuperes la memoria, me conviertas en carne molida. Es mejor aprovechar esta oportunidad para fortalecer nuestra relación. En esta vida debo servirle bien, señorito. Ven aquí, Jasmine. ¿Qué estás haciendo? Sirviéndole. No es necesario. Esta temperatura es ideal para maximizar el elixir de refinamiento óseo. Deberías cultivar rápido, no lo desperdicies. No, joven maestro. ¿Por qué no? El elixir de refinamiento medular vale una fortuna. Soy de humilde nacimiento. No soy digna de él. Si se desperdicia, mi muerte no bastará para expiar. Basta. Te dije, no más arrodillarse. Y si digo que puedes, puedes. Cree en ti misma. Si podremos cambiar las cosas, depende de hoy. Pero... Tantos peros. Este poco de elixir de refinamiento ni siquiera me importa. Cuando sea invencible, y si no puedes seguirme... ¿Eso es todo? Por supuesto. Cuando logres cultivar con éxito, ¿me faltará el elixir de refinamiento?
Tesoros celestiales. La gente suplicará darme... Bien, date prisa. Apresúrate. El agua se enfriará pronto. Te esperaré afuera. Gracias, joven maestro. Dios mío, armonía espiritual celestial. ¿Quién es? ¿Quién posee tan gran fortuna? Solo la armonía espiritual residual es suficiente para mi avance, superar el bloqueo. No sería el centro. Una estrella ominosa titilante. Se acerca una gran calamidad. Viste claramente. Es la estrella del emperador. Esta tierra divina está por cambiar. Pero esta persona está en mi secta. El ascenso de la secta espada espiritual. He ganado el premio gordo. Iterionel, préstame el loto dorado de la creación. ¿Qué te parece? Iterionel, préstame el loto dorado de la creación. ¿Qué te parece? Ni temprano ni tarde. Llegas en el momento crítico de mi avance. Como esperaba del tesoro de la creación, al menos 3 fenómenos celestiales han aparecido. Pero, ¿por qué estás aquí? Imposible. Iterionel, un tesoro así, se lo diste a un sirviente. ¿A quién doy mis cosas? Es asunto mío. Pero tú te atreves a tomar tesoros dentro de la secta. ¿Para qué crees que existen las reglas de la secta? La secta de la espada espiritual ha durado 1000 años, siempre respetando a los fuertes, matar a un inútil, para ayudar a la santa doncella a convertirse en un poder colosal. El líder de la secta solo aplaudiría. Realmente tienen un pragmatismo único. Te daré una oportunidad, entrégalo, como regalo. Si estoy contento, podría perdonarte la vida. De lo contrario, no me culpes por ignorar la hermandad de la secta. ¿En serio? Pues inténtalo. ¿Tienes agallas? Señorito, concéntrate en tu cultivación. Si te mueves ahora, la energía espiritual retrocederá. Y tus esfuerzos previos serán en vano. ¿Por qué siempre te estoy retrasando? No. Por el señorito, debo concentrarme. Concentración. Qué conmovedora devoción entre amo y sirviente. Pero, ¿has olvidado que estoy en etapa tardía de alma nascente y tú apenas en etapa temprana de fundación del orbe? La vez pasada casi te mato y aún no aprendes la lección. ¿Otra vez te atreves a detenerme? Aunque no pueda detenerte, aún así lo intentaré. Si fracaso esta vez, mi vida no será diferente a la de un cerdo. Les haré un favor a malditos. Continuarán su vínculo en el inframundo. Mueran.
¿Qué? ¿Será por el ritmo espiritual celestial? Joder, esta velocidad de avance. Es más rápida que un cohete. Es que había un mosquito hace un instante. ¿Te atreves a humillarme? Señorito, Estoy bien, solo un poco de filtración. Perra, te daré una oportunidad. Arrodíllate ahora y entrégame el loto dorado de la creación, o si no, me aseguraré de que no sobreviva. No le hagas caso. Estoy perfectamente. Puedo comerme. 3 toros de una sentada. Sigues fanfarroneando. Y Terionel, arriesgar tu vida por una perra. Eres realmente, patéticamente estúpido. No lo entiendes. Lo admito. Estoy arriesgándome. Los riesgos desconocidos son apuestas. Los riesgos conocidos son inversiones. ¿Ahora dices tonterías? No tengo tiempo para esto. Acabaré contigo ahora. Emperatriz. Si no te das prisa, no podré aguantar más. Alto. Hermano mayor, matar y robar tesoros en la secta. Si se descubre, deshonrará a la secta espada espiritual. Te lo mereces. Te advertí, tener un tesoro tan valioso no es bueno para ti. Dentro de la secta aún tengo influencia, pero si el exterior se entera, lo que te espera es una persecución implacable por toda la tierra divina. Así que Entrega el loto dorado de la creación, con tu nivel de cultivación. No puedes manejar esta oportunidad. Shirley. Uno hace de villano y el otro de héroe. Si lo entrego, pedirán al líder usarlo. Hasta un ciego vería vuestras intenciones. Terionel, ¿cómo te atreves? La santa doncella te ayuda. No solo eres desagradecido, sino que cuestionas sus intenciones. ¿Cuestionar? Pregúntale a tu santa doncella si eso piensa realmente. Es mi verdadera intención. Santa doncella. Los tesoros pertenecen a los capaces. Mi fuerza hará a nuestra secta la más poderosa. Y tú, Terionel, debes tener sentido de rectitud. Escucha bien. No funciona la coerción moral. El loto dorado de la creación lo obtuve por mí mismo. Si lo quieres, trae a tu lameculos y tómalo. ¿Tú mismo buscas la muerte? lo siento, joven maestro. Actué impulsivamente y no pude refinar el loto dorado. Está bien, tengo otro método. ¡Qué desperdicio! Un tesoro como el loto dorado. Este tipo lo usó en una sirvienta. ¡Qué desperdicio! Terionel, sé que durante estos 3 años te he estado rechazando y guardas rencor, pero debes entender que somos de mundos diferentes. Humillarme de esta manera no despertará emoción en mí. En cambio, me hará valorarte aún menos. Humillarte. ¿Desde cuándo te has vuelto tan arrogante que todos los tesoros del mundo son solo para tu uso? ¿Qué más? Su lesión de cultivo es irreversible. No puede progresar más sin el nutriente de los tesoros. Será igual que tú el resto de su vida. Malgastas recursos con ella. ¿Cuál es tu punto? Lo que hago no es de tu incumbencia. Para mí, una simple santa doncella no vale la mitad que Yasmín. ¿Una sirvienta? ¿Cómo osas compararla con la santa doncella? Cuando complete su cultivo, te abofeteará primero. Ezequiel, te propongo esto. Apostemos el loto dorado de la creación y tengamos otro duelo. Si gano, devuélveme el alma glacial celestial. ¿Qué dices? El alma glacial celestial es efectiva. Para reparar lesiones de cultivo, debo recuperarla. ¿Solo tú? ¿Competir conmigo? ¿Estás bromeando? Es como un regalo. Pero necesito un día para prepararme. Un día no basta ni para sanar, y mucho menos alcanzar la etapa de formación del núcleo. Seré misericordioso. Te daré 3 días, el torneo sectario. Si no vienes, entrega el loto dorado de la creación. De acuerdo, así queda pactado. No debería. Joven maestro, escuché que el cultivo de Ezequiel en la secta solo es superado por la santa doncella. No lo merezco. Te lo mereces.
No te preocupes por la competencia. Tengo un plan. Es mi culpa por ser tan débil. De lo contrario, podría protegerte sin duda, joven maestro. Eres mi as bajo la manga. Solo una pequeña herida. Pero tú aún no has refinado el loto dorado. ¿Estás herida en algún lado? Joven maestro, estás herido así y aún piensas en mí. Joven maestro, estoy bien, pero... Bueno, deja de hablar. Ve a descansar. Joven maestro, no necesito descansar. Te dije que descansaras, así que hazlo. Ahora, voy a ayudarte a consolidar tu cultivo. Joven maestro, ¿a esto llamas consolidar el cultivo o es solo pescar? Estos 2 días solo hemos comprado o comido y bebido. Compramos montones de armas inútiles. Hasta fuimos a un burdel. No hemos cultivado nada. Si no te preparas, ¿cómo enfrentarás a Ezequiel? No entiendes. Esto se llama guerra psicológica. La sorpresa es clave para la victoria. Guerra psicológica. ¿Qué significa esto? Solo haz lo que digo. Estoy preparado. El pez mordió el anzuelo. Joanna, ¿estás lista? Joven maestro, ¿esto ayuda al cultivo? Por supuesto. Es un tesoro secreto que costó una fortuna, hecho de platino y seda. Claro que es útil. Pero... No hay peros. Sal. se siente raro. ¿Qué es raro? ¿Esto sirve? Sirve, claro que sirve. Joven maestro, estás herido. No es nada. Solo estoy algo acalorado. Mi deseo se cumplió. Puedo morir feliz. Joven maestro. Hermano mayor, siguen igual que siempre, disfrutando del lago Esmeralda. ¿Qué pretenden hacer? En este momento crucial, siguen de turismo. Ciertamente. Hermano mayor, escuché que reservaron una cortesana en el burdel de la montaña. Festejan cada noche en el burdel. No tienen idea de lo que hacen. ¿Para qué una cortesana? ¿Será que practican técnicas prohibidas? Este tipo tuvo un avance repentino. ¿Será por eso? Ezequiel, en mi opinión, este tipo sabe que sus días están contados. Quiere disfrutar por adelantado. No. No puede ser tan simple. Si realmente pensara eso, simplemente se rendiría. Aquí hay gato encerrado. ¿Pero qué exactamente? Bueno, Ezequiel. No. ¿Tienes miedo? ¿Miedo? Soy un cultivador alma nacente avanzado. ¿Cómo temerle a él? Un simple ¿Cultivador básico? hermano mayor. Fui atrevido. Atrevido. Ve e investiga más. Debe estar planeando aprovechar nuestro descanso. Hasta un león caza conejos con toda su fuerza. Debo asegurarme de que no tenga oportunidad. Sí. Y Lionel, ¿qué estás haciendo? Quítatelo. Señora Iterionel, lo que acordamos antes. No incluía esto. No te preocupes. Seguro que te encantará esta sensación. Ya hemos pagado por ello. Está bien, de acuerdo. Joanna. Ayúdala. Sí. Joven maestro, ¿por qué sangras de la nariz? No es nada. Tengo una constitución especial. Mi sangre es muy poderosa. Una vez al mes tengo días así. Vamos, continuad ustedes dos. Háganlo juntas. Hoy es el torneo de secta. Todos. Discípulos directos pueden participar. El ganador recibirá el loto dorado de la creación y 3 piedras espirituales de grado superior. Loto dorado de la creación. ¿No era ese el premio que recibió
Iterionel por desafiar el reino celestial hace unos días? Escuché que apostó contra Ezequiel, pero el señor Murphy dejó participar a todos. Todos tienen una oportunidad. Con su cultivo de nivel bajo, en la arena, enfrentarlo será como vencer a un perro. ¿Cierto, señor Ezequiel? Su discípulo obtuvo el tesoro de la creación, y luego ocurrieron fenómenos extraños. ¿Seguro que no tiene que ver con él? No tiene esa capacidad. Bueno, se dice que el potencial surge en vida o muerte. Les dije que no se contuvieran. No le molesta, ¿verdad? No me molesta. Esta arena solo reconoce victoria o derrota, sin importar vida o muerte. Santa doncella, ese desecho, ese Iterionel no se echará atrás, ¿verdad? Si viene, saldrá gravemente herido. Si no viene, conservará su cuerpo intacto, con el cultivo de Ezequiel. Pase lo que pase, Iterionel no podrá conservar el tesoro. Mi buen discípulo, espero entiendas la sabiduría de retirarse a tiempo. Si pierdes este tesoro, puedes conseguir otro. Debes saber que sobrevivir es la mayor oportunidad. El tiempo casi se acaba. Iterionel, ¿cuánto más piensas tardar? Aún sabes sopesar opciones. Aquí... Disculpen todos, lo siento. Preparar mis cosas demoró más. Permiso. Rápido. Vamos, maestro. Necio. ¿Iterionel? ¿De verdad te atreviste a venir? El alma glacial celestial es el tesoro de mi familia. ¿Cómo podría caer en manos de otros? Además, anoche mi ancestro se apareció en mi sueño y me dijo que vencería hoy. ¿Tu ancestro te dijo que hoy podrás bajar a reunirte con él, ya que estás aquí? Comencemos. ¿No se suponía que era contra Ezequiel? Iterionel. Murphy dijo que la competencia de hoy está abierta a todos los discípulos clave. Si pierdes el primer combate, desaparece. El resto de la búsqueda no tendrá nada que ver contigo. Maestro, un grupo de discípulos clave que se alían contra mí. ¿En qué estaban pensando? Idiota, si luchas contra él, puedes sobrevivir. Si te enfrentas a Ezequiel, será difícil que te proteja. Con gran tesoro viene gran responsabilidad. Si no ganas hoy, ¿cómo podrás sobrevivir al acecho de tantos cultivadores en la tierra divina? Exacto. Más que dejar que otras sectas se beneficien, mejor mantenerlas en nuestra secta. De acuerdo. Sí que así están las cosas. Ven. Joven maestro, todavía estás herido. ¿Por qué no nos vamos a casa? Está bien. El alma glacial celestial es extremadamente útil. Debo recuperarla. Todos, esperen a que ascienda al poder. Cada uno de ustedes tendrá que rendirme cuentas personalmente. Vamos. ¿Todos aquí? Son al menos de la etapa de formación. No tendrás oportunidad. Iterionel. Perdona. Samuel, hablas con dulzura, pero golpeas con fuerza. Todos codician el tesoro de la creación. Ahora voy a tomarlo en serio. De acuerdo. Entonces tampoco me contendré. Te costó tanto esfuerzo pelear contra un cultivador de formación del núcleo, y ni siquiera te estás conteniendo. Con sobrevivir ya sería suerte. Espera, formación del núcleo, BSS. Establecimiento de fundación. Al menos. Dame un arma. Ni siquiera me armas. Esto es simplemente acosar al débil. El efecto de la rima espiritual celestial es realmente excepcional. Una apertura. ¿Qué? Samuel realmente perdió. Él logró avanzar. Nada mal. Señor Murphy,
Recuerdo que tu discípulo solo estaba en la etapa inicial del establecimiento de fundación durante 3 años. En 3 días, saltó desde la etapa inicial de establecimiento hasta formación del núcleo. Incluso con el loto dorado, ¿pudo lograrlo? No será simplemente excepcionalmente talentoso. Si realmente fuera excepcionalmente talentoso, ¿por qué entonces no progresó en 3 años bajo tu guía de inmortal de la espada? No importa. Descubriré su verdadera naturaleza tarde o temprano. Hermanos de la Tríada. Solicitan un duelo. Contra Iтерionel. Oye, tú. Son tan descarados. Primero enviaron a uno de formación del núcleo contra mí de establecimiento, y ahora van 3 contra 1. Iтерionel. Los hermanos Tríada tienen una sincronía perfecta. Los 3 son como uno solo. Entonces, ¿también oran juntos? Este favoritismo descarado obviamente está dirigido a mí. Iterionel, si no luchas, más te vale rendirte. Con gusto aceptaré el loto dorado de la creación. Por mi futuro prometedor, luchemos. Estás provocando la muerte. Un hermano de la tríada solo no es gran cosa. Cuando los 3 atacamos juntos, entre los discípulos internos, solo Ezequiel puede resistirnos. El hombre muere por riqueza, el ave por alimento. Los necios ambiciosos se ahogarán en su avaricia. Espera, ¿Qué ocurre? ¿puedo buscar un arma primero? De acuerdo. Joven maestro, ¿usamos esa técnica antes? No, esa técnica es para Ezequiel. No te preocupes, yo me encargo. Vamos, Adelante, joven maestro. este golpe será espectacular. Mi espada. Primera ronda. Ya estás desarmado. Iterionel, 3 años de cultivación. ¿Y qué tienes para mostrar? Perdedor, tus movimientos son caóticos. Eres una vergüenza para la secta. Los 3 juntos son más fuertes que tú. Su ataque combinado es impecable. Esta pelea no es justa en absoluto. ¿Justo? Perra insolente. Este mundo siempre se rigió por la ley del más fuerte. Tu joven maestro está totalmente superado. Obtuvo lo que merecía. Exacto. Ni siquiera puede vencer a los hermanos Trío, y aún quiere desafiar a Ezequiel. Iterionel es la deshonra de la secta espada espiritual. Es buena oportunidad para incapacitarlo y expulsarlo de la secta. Exactamente. Así no nos avergonzará fuera. Tú. Toma esto. Es el aura de la rima espiritual celestial. Está emanando de él. Soy increíble. Joven maestro, eres asombroso. Sabía que podías lograrlo. Esto es imposible. El perdedor derrotó a los hermanos Trío. Ezequiel, debo vencer a todos los discípulos internos. ¿Para que luches? ¿Intentas provocarme? Bien. Iterionel, ¿ya sabes cómo vas a morir? Iterionel, si no fuera por la gracia del anciano, alguien como tú no podría ni entrar a la secta de la espada espiritual. ¿Cómo te atreves a desafiar al segundo discípulo más fuerte? ¿Por qué no vienes? Déjame decirte, la victoria no depende de la fuerza bruta, sino de la estrategia. Ezequiel es arrogante y testarudo, extremadamente susceptible. Sus debilidades son obvias. Espero que esta táctica a medida Funcione con él. Ha alcanzado la etapa temprana de formación de núcleo, con cierto progreso. Pero enfrentar a un cultivador de alma nacente tardía es suicidio.
Padre, con tan gran diferencia, ¿por qué venir a ver en persona? Me gusta ver luchar a las hormigas. Comiencen. Espera, Juana, esto es... Yo tampoco sé. Iterionel, ¿qué intentas hacer? ¿cómo podría decírtelo? Mis tácticas. Comienza. Y así sea. Te mostraré que, ante el poder absoluto, todos tus trucos son inútiles. Muere. Yasmin. ¿Tú qué clase de táctica es esta? Estás buscando la muerte. Yasmin. Gran anciano, él. ¿Te golpeó? No. Entonces continúa. Voy a destrozarte. Juana. Joven maestro, joven maestro, Ya usaste todos tus trucos, ¿verdad? Perdedor. Voy a aplastar tus manos y pies. Haré que conozcas las consecuencias de humillarme. La falta de fuerza es un defecto fatal. Incluso si tuvo éxito con un ataque sorpresa, el daño a Ezequiel será extremadamente limitado. ¿De verdad cree el perdedor que con estos trucos mortales puede cruzar el abismo entre etapas? Finalmente, el evento principal. Ezequiel, ¿no querías ver mi as bajo la manga? Vamos, te lo diré. Así que al fin te mueves. Déjame ver lo que tienes. Quería darte una muerte rápida. Pero debo admitir que lograste enfurecerme. Está acabado. Esta mascota no puede bloquear el golpe de Ezequiel. Vamos. ¿Hasta cuándo seguirás fingiendo? Johanna, es el momento. Wow. En un siglo de cultivo, no he visto semejante espectáculo. La derrota de Ezequiel no es inmerecida. ¿No es Lila del pabellón Bernal? Señor Murphy, ¿quién es Lila? Pues es la cortesana más importante. En este mundo existen prendas como esta. Señor Iterionel, ¿podría probarme el atuendo? Sí. No des gusto barato a estos tipos. Entonces, ¿podría quedarme con ese vestido? Es tuyo. Te deseo prósperos negocios. Gracias, señor Iterionel. Señor Sander, la victoria de Iterionel fue injusta. Exijo una revancha. Sí, señor Sander. Iterionel usó un truco. En cuanto a fuerza real, no se compara con Ezequiel. Prepárate para morir. joven maestro, tenga cuidado. Este tipo pelea sucio. La pelea termina aquí. Declaro que Iterionel es el ganador. Declaro que Iterionel es el ganador. Gracias por salvarme, maestro. Bien hecho. Señor Murphy. ¿Tú qué? ¿También quieres entrenar conmigo? No me atrevería. Señor Sander. La táctica también es parte de la fuerza. Hoy, Iderionel ha ganado
Todos deberían aprender más de Iberionel. Iberionel, tienes un contrato matrimonial con Shirley. Más tarde, busque tiempo para conocerla mejor. Padre, Maestro, ¿qué quiere decir el señor Xander con esto? ¿Te ha gustado tu afortunada oportunidad? Mejora rápido tu poder marcial en tu nivel actual. Aún eres muy defensivo. Sí. Ezequiel. ¿Dónde está el alma de hielo celestial? Gracias, Ezequiel, por guardármelo. Es genial, joven maestro. De esta forma, con el alma de hielo celestial, tu cultivo mejorará definitivamente a pasos agigantados. Aparta, perra. Icherionel, aunque ganaste usando trucos, reconozco tu esfuerzo. Me gusta mucho el alma de hielo celestial. Si me lo das, puedo darte una oportunidad para cenar conmigo. Shirley. Señorita Shirley. La santa doncella invitó a su mascota a cenar con ella. Si tuvieras 2 tesoros supremos, la santa doncella también te invitaría. ¿Qué suerte tuvo este chico? El joven maestro es tan destacado. Él y la santa doncella están hechos el uno para el otro. Soy solo una sirviente. ¿Cómo tendría pensamientos tan atrevidos? Acabas de chocar con Jasmine. Pídele disculpas. Joven maestro, no es nada. ¿Quieres que le pida perdón a una sirvienta? ¿Estás loca? Discúlpate con ella. ¿Cómo te atreves a pegarme? Señorita Shirley. Él. Icherionel, ella es solo una seguidora. Golpearla o matarla no es nada. Para nosotros, Los seguidores son desechables. Eso es para ti, no para mí. Para mí, todos merecen respeto. Y Jasmine es mi única familia aquí. Si quieres molestarla, tendrás que pasar por mí. Tendrás que pasar por mí. Vámonos. Icherionel. Espera, ¿Qué pasa ahora, señorita Shirley? Yuna, pídele perdón a esta humilde. Discúlpate con Joanna. ¿Qué? La santa doncella finalmente cedió. ¿Qué? Lo siento. Más fuerte. ¿No comiste? Perdón. Señorito, no pasa nada. Soy fuerte desde niña. Nadie nace para ser humillado. Se disculpó. Acéptalo. Te lo mereces. Bien. Icherionel, Yuna se disculpó. Nos veremos en el pabellón Convergencia. Trae el alma de hielo celestial. Disculparse es lo que debe hacer. Y cuando acordé entregarte el alma de hielo, ¿Qué dijiste? eres demasiado arrogante. Si no fuera por el señor Xander, te repudiaría aquí mismo. Icherionel, no te excedas. Pídele perdón a Shirley. Insolente, Icherionel. No abuses de la suerte. Todos aquí quieren cenar con la doncella. Cualquier revelación suya mejorará tu cultivación exponencialmente. Un fracasado como tú solo habla con la doncella por tener 2 tesoros. ¿Cómo te atreves? Humillar a la doncella. Icherionel, sé que no fui buena contigo estos 3 años. Pero hablemos en la cena. Hay mucha gente aquí. Tu juego de desinterés es demasiado obvio. Jugar a desear. No. En el momento justo, Jasmine. Estoy aquí. Es tuyo. Joven maestro, no, es demasiado valioso. Joanna no puede aceptarlo. Entre todos aquí presentes, solo tú eres digna de este alma glacial celestial. Basta, Icherionel. Ya accedí a cenar contigo. ¿Hasta cuándo vas a mantener esta farsa? Si intentas usarla para provocarme, entonces lo lograste. Pero si esperas que yo luche por una sirvienta, calculaste mal. Exacto. Es el rostro de la secta de la espada espiritual e hija del líder de la secta. Esta perra, ¿quién es ella? Gran anciano. Alma glacial celestial. ¿Qué es exactamente? ¿Es muy valioso? Hasta la santa doncella lo desea con ansias. Más que valioso, es un tesoro celestial. Solo se obtiene en un reino divino. En cierto modo, es más precioso que el loto dorado de la creación, pero es una lástima. ¿Qué? Los mortales no pueden refinarlo ni comprenderlo, a menos que sean inmortales reencarnados. De los presentes, solo Shirley califica. Por eso, este muchacho trajo su reliquia familiar como regalo de compromiso a la secta. ¿Escucharon? Un tesoro así, para ti, es solo una roca inútil. Icherionel, te daré una última oportunidad. Entrégamelo. Joven maestro, luchaste tanto por esto y viniste aquí a casarte con la santa doncella, ¿no? Tú
Por Jasmine, conteniendo la respiración. ¿Yo? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo te atreves? Ahora, este alma glacial celestial es de ella. Desvergonzado, Eterionel, ¿acaso entiendes lo que estás haciendo? Por supuesto que sí. He infundido el alma glacial celestial en Jasmine, a menos que lo libere por voluntad propia. Ni el mismo Dios podría quitar. Una desgraciada como ella no merece un tesoro tan valioso. Es un desperdicio de bendición divina. El cielo te maldecirá. Un tesoro así y se lo dio a su propia sirvienta. Sí, es hermosa, pero sigue siendo una criada. ¡Qué necedad! Se ríen de mi locura. Yo me río de su ceguera. El talento de Jasmine superará todo lo que puedan imaginar. Jasmine, vámonos. ¿Por qué confía en mí? No merezco tal honor. ¿Por qué? Tu joven maestro solo quiere provocar a nuestra santa para llamar la atención. Un mero alarde. Cuando pierdas tu utilidad, pronto te descartará como basura. Está bien, al menos aún puedo ser útil para él. Eterionel, si retiras el alma glacial celestial de su cuerpo ahora, aún puedo darte una oportunidad. De lo contrario, Este mocoso no escatimó en gastos para complacer a una mujer. Eterionel, te arrepentirás de haberme provocado. Necio, refinarlo imprudentemente podría agotar por completo su poder. Debo ir a ver. La familia Luo está en grave peligro. Imploramos al ancestro que se manifieste. Inútiles. Ancestro, ese mocoso posee tanto el alma glacial celestial como el loto dorado de la creación. Está abusando de los débiles. Y tras proclamar tu título como puño supremo de la tierra divina, él también te insultó. ¿Qué dijo? Él te llamó cobarde y dijo que eras un viejo chiflado. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Tras ser invencible en este reino, me recluí por más de 100 años. Nunca pensé que alguien se atrevería a desafiar a la familia Luo otra vez. Al perfeccionar mi técnica divina, haré un ejemplo con ellos, para que el mundo sepa que el patriarca sangriento ha vuelto. Sí. Mortales, no pueden cultivar esto. Disculpen, esta que ven aquí es la suprema emperatriz de su tierra divina, Yu Leon, quien dominó la eternidad con su mano. Cultivar con ella vale más que cualquier tesoro. Avance. Etapa media de formación de núcleo. Etapa tardía. Armonía espiritual celestial. Es virtud celestial. Sin consolidación. Estoy ascendiendo. Esto. Etapa temprana de alma nacente. La armonía espiritual celestial emana de esta joven muchacha. ¿Quién es ella? No es extraño que cultives tan rápido, mis ojos me han fallado. Con este destino acompañándote, la desgracia es inevitable. Bien, es hora de transmitirte la herencia a ti. Imposible. Solo cultivar podría matarme. Atisbé, un futuro prometedor. Maldición, maestro. ¿Cuál es el alboroto? Tú también estás muerto, cuando este discípulo desleal no estuvo en tus últimos años. Disparates. Esto es el reino de la conciencia espiritual. Te enseñaré la técnica definitiva de la familia Yun. Técnica definitiva. Exacto. La familia Yun. Los libros nunca mencionaron esto. ¿Existe algo así? Técnica de la espada celestial. Es la mejor técnica de espada en tierra divina. Solo la demostraré una vez. Chico, observa con atención. Siete pies, espada de la gloria celestial. Rectitud, oleada celestial terrenal.
filo relámpago. Hendidura cósmica, dominio del céfiro, espada de síntesis nova, golpe del rugido, empuje del cenit. Solo mi, técnica de la espada celestial. Tal talento, esta técnica, nació para ti. En verdad posees la marca imperial. ¿Qué le hiciste? Herencia. Su ancestro, Yanis, de la familia Yun, fue mi benefactor. Solo le devolví la herencia que le correspondía. Sabio de las nubes. Espada celestial. ¿Conoces a mi maestro? Destello de meteoro. La incomparable espada celestial. Vaya coincidencia. ¿Cómo es posible? Mi maestro estuvo a un paso de ascender y falleció hace más de 300 años. El único que podía rivalizar con él era... Eres la reencarnación de la emperatriz Julian. En verdad me conoces. Tu nombre, una vez, conmovió al cielo y la tierra, gran emperatriz. Y Terionel no sabía que te reencarnaste. Si hubo alguna ofensa anterior, yo cargaré con el castigo por él. Soy solo un vestigio de conciencia despertada y no duraré mucho. Su carácter, en realidad agrada a mi gusto. Puedes estar seguro de esto. Su fortuna es realmente envidiable. Recordaré tu bondad. Cuando recupere mi poder total, haré que tu nombre resuene en todos los reinos. En nombre de mi maestro y de Terionel, gracias, emperatriz Julian. Sí. Jasmine, Gracias por tu gracia. el postcultivo te cambia mucho. Te has vuelto mucho más segura. ¿Cómo te sientes? Jasmine, Jasmine. El sí púrpura abarca 30.000 millas. El arma imperial está por emerger. Joven maestro, he oído que el arma imperial está por aparecer. El líder de la secta envió discípulos a buscar oportunidades. ¿No es inapropiado que actuemos así? Oportunidades. Ilusiones efímeras. El camino inmortal es vasto. El mortal es insignificante. Para mí, perseguir las llamadas oportunidades del emperador no se compara con viajar a tu lado, encontrar alegría en este mundo. El arma imperial era originalmente tuya. Deja que revoloteen sin rumbo. Si te sirvo bien, cuando el arma aparezca, seré tu general de vanguardia. Joven maestro, ¿de qué tonterías hablas? ¿Perder tiempo con alguien tan insignificante? La gente murmurará. Nunca hables de ti de esa forma. Que hablen. Con tú a mi lado, elijo amor en vez de inmortalidad. Patos mandarines antes que dioses. Conmigo a tu lado. Solo envidio a los patos mandarines, no a los inmortales. Joven maestro. Tú y Terionel, hacer que venga aquí a pintarte y que no dejes de moverte. ¿Cómo puedo pintar? Quédate quieto. Disculpa, pinta, por favor. Pinta, por favor. Por cierto, joven maestro, ¿cómo convenciste al anciano Caleb de pintarnos? Le dije que esta pintura sería invaluable. En unos días, un tesoro familiar, valioso como reliquia familiar. Joven maestro, qué disparates. Invaluable. Si no fuera por tu dinero tonto, este venerable anciano no estaría en el lago Esmeralda pintándolos. Esto. Y Terionel... Anciano Caleb, ¿qué sucede?
El pincel se niega a manifestarse. Los secretos celestiales se oscurecen. Debe haber juego sucio. Séptimo anciano. ¿No está el demonio aquí mismo? Iterionel es el mayor problemista de toda nuestra secta. Ignora la gran oportunidad de la aparición del arma imperial. Anda de lamebotas, lamiéndole los pies a una criada. Discípulo menor, no puedes decir eso, con su nivel de cultivo deplorable. Solo quedaría en ridículo. Escuché que la santa ya alcanzó la etapa de integración a los 20 años. ¡Qué talento! A diferencia de este tipo, que tuvo suerte al derrotar al discípulo principal una vez, y luego abandonó por completo. Inútil y corto de vista. Cree que usando a esta mujer puede provocar a la santa. En mi opinión, desperdició por completo el alma glacial y el loto dorado de la creación, estos dos tesoros supremos. No escuches sus tonterías, gente superficial. No ven tu talento. Merecen quedarse como personajes secundarios. El camino del emperador es un camino. ¿Acaso el camino del agua celestial no es un verdadero camino? Jazmín, tengo un dicho para ti. Joven maestro. El roca alza vuelo con el viento en un día, cabalgando el torbellino. 90.000 leguas. Jazmín, pronto, estos gorriones no serán dignos de ver tu sombra. El roc alza vuelo con el viento en un día. No importa cuándo, siempre confía en mí. ¿Cómo podría sentir vergüenza y defraudarlo? Cuando recupere su identidad de emperatriz, yo, que compartí el camino con ella, dejaré una marca gloriosa en la historia. Tontos. Epifanía. Epifanía. Una verdadera epifanía. He cultivado durante más de un siglo, pero jamás tuve esta suerte. No, ¿cómo pudo él posiblemente? No. ¿Cómo pudo? Se ha despertado. Anciano, ¿está viendo esto correctamente? Apenas han comenzado a cultivarse. No hay error. Este joven estaba recién en etapa temprana del alma nacente. Ahora está en etapa media. No. ¿Cuándo? Alcanzó la etapa temprana del alma nacente. Ayer, durante su pelea con el discípulo principal, solo estaba en etapa temprana de formación. Esto. Esto. Ha ascendido otra vez. En menos que tarda un incienso en arder, ha subido 2 reinos. Transformación divina con un pensamiento. ¿Por qué no percibo el nivel de esta doncella? Anciano. ¿Qué ocurre? Séptimo anciano. Deprisa, deprisa. Joven maestro, ¿qué me ha pasado? Tuviste una epifanía. Un solo insight me llevó directamente a deidad. Me pregunto qué diría esa gente. ¿Dónde están? Joven maestro, Johanna nunca había estado tan feliz como hoy. Entonces atesora estos días. Está bien. Si tan solo pudiera ser siempre así. Gracias, joven maestro. Con estos pocos días, Johanna no tendrá arrepentimientos. Cuanto más rápido cultives, menos días tan serenos tendrás. Espero que al despertar tu memoria, aún me recuerdes. Señorito, ¿a dónde iremos ahora? Pabellón de los secretos celestiales. Pabellón de los secretos celestiales. Chico, ¿has visto magia alguna vez? ¿Qué es eso? Puedo convertir tu caramelo de espino de 1 en 1. ¿En serio? Señorito, ¿sabes trucos? Solo un poco. Dame eso y te mostraré. Vale. Abre tus manos. Agárrate fuerte. Agárrate fuerte. Date la vuelta. Cuenta hasta 3. O se escaparán volando. 1. 2.
¡Qué descarado! Engañar hasta a un niño. En realidad no me engañó. No. ¿Hizo trampa o no? Joven maestro, Johanna quiere bombones de espino, pero ¿no podríamos comprarlos? Comprar no es tan divertido como molestar niños. No te preocupes, las monedas que le di comprarían muchas varillas. El pabellón de secretos celestiales está tan animado hoy. ¿No lo sabes? Hoy es el desciframiento anual del destino. Desciframiento del destino. Exacto. Dicen que quien resuelva sus desafíos entre los 3 primeros tendrá su destino revelado por el propio maestro del pabellón. Cada receptor de la revelación del maestro se convirtió en un héroe legendario, apareciendo en la lista celestial y perseguido por grandes sectas. Sí. El campeón anterior se convirtió en el santo de la espada. Se rumorea que ofrecen la píldora del corazón imperial. Por eso hay más participantes. Joven maestro, ¿qué es esta píldora imperial? Una oportunidad para alcanzar el rango de emperador. Vamos, nosotros también entramos. Recuerdo, Colton, el hijo del destino, despertó su corazón imperial tras tomar esta píldora, permitiéndole controlar un arma imperial sin ser emperador. Si la obtenemos y eliminamos su ventaja, el arma imperial solo podrá ser controlada por Jasmine, haciendo nuestro plan infalible. ¿Qué pasa, Colton? Por alguna razón, de pronto quiero matarte. Joven maestro, ¿lo conoce? No. Pero algo de él me irrita profundamente. ¿Qué estás mirando? Tú... ¿Tienes un problema? Tú. ¿Cuál es tu problema? Vamos. Ignorémoslo por ahora. Entremos al pabellón primero. Si obtenemos la píldora, te convertirás en verdaderamente invencible en este reino. Iterione, ¿qué haces aquí? Vaya coincidencia. ¿Coincidencia? ¿Sabías que la Santísima estaba aquí, apurándote para presumir ante ella? No me malinterpretes. Vine al desciframiento del destino. ¿Eres digno? Este desciframiento, ya sea conocimiento, talento o fortaleza, nada puede faltar. Ganaste por suerte al hermano mayor y crees que eres especial. Di que quieres venir. ¿Por qué el secreto? Iterionel, hoy te lo dejaré claro. Si ahora me das el alma glacial celestial y el loto dorado de la creación, tras revelar el destino, iré contigo a la calle de los faroles. Santísima, ¿aceptarás sus condiciones? A su ritmo de cultivo, apenas es digno de mí. Pero pongo una condición. Devuélvela a la familia Jun. Shirley, ¿estás soñando? ¿Cómo osas desafiarme? Aún quiero abofetearte. Descarada. Olvídalo, hoy es crucial. No gastaré saliva contigo. El maestro del pabellón llegó. Hasta el líder de la secta debería mostrar respeto. Si osan provocar problemas y deshonran a la secta, se lo contaré al líder. Alguien me está intimidando. Quiero ir a casa, se lo diré a mi papá. Tú, Tensore, ¿de qué te ríes? Buscas la muerte. saludamos al maestro del pabellón. ¿Sin formalidades? Parece que... Casi todos han llegado. Entonces, comencemos. Señor Blake. Sí. Todos. Hoy solo habrán 3 rondas, con 3 ganadores. Cada ronda vale 1 punto. El primer lugar no solo recibirá una lectura de fortuna personal, El maestro del pabellón celestial. sino también esta píldora del corazón imperial será entregada. La píldora imperial era una oportunidad para ser emperador, regalada así. Solo activó el corazón imperial. Muchos fracasaron antes. Escuché que el arma imperial está por aparecer. Con esta píldora puede conectar con el arma imperial. La probabilidad de obtenerla aumentará mucho, sin duda. Entonces, empezamos. La primera ronda. Suerte. Entre estos tubos de bambú. Solo uno tiene un papel. En el tiempo de un incienso, ¿quién Encuentre el papel. Será el ganador, y obtendrá 1 punto.
Las reglas del pabellón son muy simples. Dependen solo de la suerte. ¿Eso no implica que cualquiera puede entrar? No necesariamente. Tómenlos, solo hay 12 y se acabarán. Tomen. Joven maestro, ¿por qué no has actuado aún? Solo queda media vara de incienso. Sin prisa. Sin prisa. Solo quedamos, nosotros dos aquí, con tubos de bambú en mano. Iterion, ¿por qué no eliges entre mi tubo de bambú y el de Yuna? Y yo puedo elegir cualquier tesoro de ustedes. ¿Qué tal suena? Veo claramente tus intenciones, tu pequeño ardid. Si tengo suerte, no obtendré nada, pero tú ganarás un tesoro. Si no tengo suerte, solo perderé una ronda. Pero, ¿cómo estás tan segura de que ganarás las próximas 2 rondas? Las siguientes competencias son solo pruebas de talento y fuerza. Y en estos aspectos, en River Isle, nadie me supera. Bueno, subestimar a todos te dará una bofetada en la cara. Subestimas a nuestra santa, que ya alcanzó la etapa de integración. ¿Quién aquí puede igualarla? Etapa de integración. Parece que Solo estamos de relleno. Iterion, solo quedan 2 tubos de bambú. ¿No eres siempre afortunado? Quizás hasta puedas descifrar tu destino. No sería un viaje perdido. Pero si no eliges, me temo que ni siquiera tendrás esta oportunidad. ¿En serio? Pero me niego. Apuesto a que no hay papel en tus tubos de bambú. ¿Qué? interesante. Colton. Este tipo no es común. Sigan buscando. Tonterías. Iterion, los misterios no te darán la victoria. El tubo de bambú sigue en nuestras manos. En este momento, sigues fingiendo. ¿Acaso el maestro del pabellón va a romper las reglas que él mismo estableció? Joven maestro, los otros tubos no contienen nada. Solo quedan estos 2, así que debe estar en uno de ellos. Entonces abrámoslo y veamos. Ya que es así, te haremos admitir la derrota. Yuna, ábrelo. Colton, Rápido. quítaselo de las manos. Dámelo. ¿Lo quieres? Imposible. Entonces muere. Alto. Se acabó el tiempo. ¿Fallaste? ¿Estás enojado? ¿Enojado o no? Señorito, ¿estás bien? Estoy bien, no me golpeo. Maestro del pabellón, la media luna resistió un ataque directo de un cultivador trascendente en fase tardía. Está roto. Un talento tan monstruoso. Parece que esta noche Será interesante. Declaro que esta ronda. ¿Cómo te llamabas? Mi señorito se llama Iterion. Bien, esta ronda. Iterion gana. Maestro, esto viola las reglas. El... Qué ruidosos. ¿Cuándo dije yo que el papel estaba solo en estos 12 tubos de bambú? Entre todos los tubos aquí presentes, solo un tubo de bambú contiene el papel. El maestro se refiere a todos los tubos de bambú. Maldición. Aprovechó otro vacío legal. No es nada. La próxima ronda no es de trucos, sino de verdadero talento. La segunda ronda es sobre talento. Compone un poema. El tema es libre. Si consigues que más de La mitad de los héroes presentes aprueben. Serán él. Campeón. Compone un poema. Realmente no se me da bien. La santa es conocida por su talento. Conquistó el mundo con sus escritos a los 10 años. Es literaria y marcial. Parece que esta ronda solo puedo rendirme. ¿Lo oíste, Iterion? Y si ganaste una ronda por suerte, en la próxima ronda no tienes oportunidad. En la ciudad de las nubes, mi joven maestro era llamado el inmortal de la poesía. Un lugar pequeño como la ciudad de las nubes. Me temo que el título de tu maestro fue comprado con dinero. Imposible. Bueno. No, a mis ojos. Eres incomparable en el mundo. No permitiré que nadie manche tu reputación. Entonces intentémoslo. La santa de la secta de la espada espiritual, Shirley, demostrará. Por favor. Montañas nevadas se alzan, perforando los cielos.
Mi espada apunta a los 9 cielos, rompiendo el haz celestial. Un campesino osa escalar el árbol fénix. Una risible efímera se sobreestima. Qué poema tan maravilloso. Escribir un poema, pero ¿por qué insultar a mi maestro? Compararse con una gran montaña y un árbol fénix, mientras comparas a mi maestro con un campesino y una efímera. ¿Qué más? ¿Acaso tu joven maestro sueña con escalar a la santa, este árbol fénix, como una efímera? Buen poema. Hace tiempo escuché. De tu talento. Al verlo hoy, Realmente cumple su reputación. lleno de espíritu heroico. ¿Alguien más quiere desafiar? ¿Qué tal si lo intento yo? ¿Otra vez tú? Así es, soy yo de nuevo. Conmigo aquí hoy. No podrás lucirte. Iterionel, te aconsejo que dejes de humillarte. Solo tú, un joven mimado, de un lugar remoto, intentando competir con la santa. Nuestra familia no es pequeña. Nosotros, ¿y qué? ¿Se compara con la secta de la espada espiritual? ¿Acaso se iguala a la cantidad de escrituras? Nuestra santa es asesorada por varios ancianos. A los 10 años ya creaba obras maestras. Y tu joven maestro, a los 10, aún jugaba con lodo, ignorante necio. Si osas insultar a mi maestro de nuevo, no seré cortés. Atrévete a intentarlo. Tú, Muy bien. Iterionel, nos conocemos bien. Con tu talento, superar mi trabajo es imposible. Quizás ni siquiera puedas crear algo decente. Él puede. ¿Por qué estás tan enfadado hoy? Crecí contigo, santa o no. En cuanto a conocerte, nadie me supera. Además, Un día, un roc se alza con el viento, elevándose 90.000 leguas. poder decir tales palabras. En cuanto a talento, mi joven maestro nunca sería inferior a nadie. Casualmente, Jasmine, tengo un poema que quiero darte. Yo. Biblioteca de las Escrituras. Mi país con 5.000 años de historia. Y herencia cultural. No tengo motivo para perder ante ti. Las nubes anhelan atavíos. Las flores ansían belleza. No es más que un poema de amor, cursi y cliché. Las brisas primaverales acarician el balcón. El rocío brilla intensamente. Señor Blake. Pincel y tinta. Esta concepción artística es verdaderamente extraordinaria. Aunque el poema de la santa tiene estructura, el de esta persona resuena más en mi interior. Si no nos hubiéramos encontrado, en el monte, ¿nos veríamos? ¿En la terraza bajo la luna? Si no nos hubiéramos encontrado, ¿nos veríamos en la terraza bajo la luna? Este tipo de concepción artística, incluso en la era de la Tierra Divina, cuando la cultura estaba en su apogeo, pocos podrían superarla. Todos. ¿Qué está pasando? ¿De verdad es tan bueno este poema? ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo escribir tales versos? Si hubiera tenido este talento antes, no lo habría tratado así. Joven maestro, ¿le ¿Gusta? me gusta muchísimo? Este poema lo recordaré para siempre. Estoy totalmente convencido. Buen poema. Es realmente bueno. Todos. ¿Alguien más quiere desafiar? Entonces, ese poema suyo está plagiado. ¿Copiado? ¿Cuál es tu prueba? Este tipo lleva 3 años persiguiendo a nuestra santa y ha escrito innumerables cartas de amor, pero ninguna ha sido jamás tan buena como la de hoy. Si no fue copiada, ¿cómo puede haber una mejora tan grande? Estás diciendo tonterías. Yo decir tonterías. Entonces que tu joven maestro escriba otra. Si no puede, entonces la copió. ¿Cómo pides que un inocente pruebe su inocencia? Ustedes. ¿Ven? Se lo dije. 1.
Hoy haré que todos ustedes vean con sus propios ojos lo que es un verdadero poeta inmortal. Poesía también. ¿No ves Al río amarillo, descender del cielo correr hacia el mar. sin regresar jamás? ¿No ves? En el claro espejo del gran salón, mi cabello blanco que lamento, negro como seda al alba. Blanca nieve al atardecer. Goza de la vida mientras puedas disfrutarla. No dejes que tu copa dorada se vacíe ante la luna. El cielo me dio talentos, que sin duda serán útiles. Aunque gaste una fortuna, volverá nuevamente. Alzo mi copa e invito a la luna clara. Con mi sombra. Somos tres. Al alba dejo la ciudad imperial, de nubes multicolores, 1000 millas a ciudad fluvial. en un solo día. Bosques vastos, brumosos, niebla cual seda tejida. No me atrevo a hablar en voz alta, por miedo a alterar a los celestiales. Los fénix posan en la terraza fénix. ¿Cómo podríamos ser? ¿Mera maleza? En ambas orillas, los gritos de simios. No cesa. Mi bote ligero ya pasó 10.000 montañas. Basta. Esta ronda, ya no hay necesidad de comparar. El talento literario de este joven no tiene precedentes. Realmente excepcional. Colton. Admito la derrota. Solo podemos resolverlo con un duelo marcial. Date por vencido, hiriéndolo gravemente primero. Luego discutiremos. Ganar el campeonato realmente merecido. Me halagas. ¿Acaso? ¿Aún quieren competir? De acuerdo. Entonces anuncio que esta ronda También la gana Iderionel. Te lo dije, mi joven maestro no tiene igual. Tú. Joven maestro, eres increíble. El maestro Lee es realmente impresionante. Estos dos grandes tesoros debieron ser míos. Y este honor también debió ser mío. ¿Cómo puede ser digna? Una zorra como ella. ¿Cómo puede ser digna de esto? Esta ronda, también admito la derrota. Pero el duelo marcial, ¿podemos comenzar ya? Primero lucharé contra ti. Tú... 3 rondas. Y Cherionel ya ganó 2 rondas. Si no ganó esta ronda, este viaje habrá sido en vano. Disculpe. Excusar. No. No tendrás la oportunidad. Arrogante. En River Isle nadie es mi rival. Entonces, ¿Quién eres tú? Soy Colton, de la secta del dios marcial. Es el discípulo principal de la secta del dios marcial, Colton. dicen que alcanzó la etapa de integración con solo 20 años. La santa doncella también acaba de alcanzar esa etapa. Quizá veamos una buena pelea. Luego, desplegaré el diagrama defensivo para no dañar a inocentes. Oye, no es necesario. Espera, ¿y si dañas el pabellón de los secretos celestiales? ¿Podrás pagar los daños? Solo necesito un solo movimiento. Solo está presumiendo. No podemos con él. ¿Realmente tiene ese poder? Sumamente arrogante. Vamos. De acuerdo. Colton de la secta del dios marcial, ¿no? Entonces, que sepas que siempre hay alguien mejor. Etapa de trascendencia. Señorita Shirley. Yo perdí. ¿En serio? Solo un movimiento. Tu turno.
Yo... No sé por qué. Tengo una sensación diferente contigo. No hagas tonterías, soy hetero. Quiero decir, realmente quiero matarte. Señor Iderionel, parece que has provocado a un enemigo formidable. Si quieres matar al joven maestro, tendrás que pasar por mí primero. Lo quiero a él, aunque pierda el tesoro. Lo mataré. Vamos. Iderionel, ten cuidado. Quizá ya esté en la etapa de trascendencia. Yo solo no quiero que la secta espiritual pierda tan estrepitosamente. Listo. Casi... Entonces, me rindo. Sabía que no podía ganar. ¿Para qué molestarme? Estoy loco. Además, ya gané 2 de 3 rondas. La píldora del corazón imperial ya es mía, así que, ¿por qué pelear contigo? Supongo que es cierto. Exacto. Aquí, dame la píldora del corazón imperial, y luego, adivina mi destino. Hoy, termina perfectamente. Bueno, No. Hoy. Debes morir. ¿Tienes alguna dolencia oculta? ¿De verdad tienes que luchar conmigo? Aunque la secta del dios marcial Es la secta número 1 del mundo. Pero si rompes las reglas. Del pabellón de los secretos celestiales. No tendremos miedo de ti. Chico, aún no tienes la fuerza necesaria para ser enemigo del pabellón de los secretos celestiales. Espera. De acuerdo. Gracias, señor Blake. Bien. Hoy comenzaremos a descifrar el destino. Como solo hay 2 ganadores. Empecemos entonces con Bolton. Wow. Qué genial. Es genial. Significa que es muy poderoso. Eso sí que es genial. Maestro, ¿qué sucede? El elegido. El elegido, Señor del cielo y la tierra. Tan impresionante. Pero hay una tribulación. Alguien está usurpando el mandato celestial. Si no se elimina a tiempo, las variables no cesarán. Es muy probable que provoque tu muerte. Dios mío, hasta puedes descubrir eso. Eso es hacer trampa. ¿Quién? No logro entenderlo. El elegido. Más raro que 1 en 1000 millones. Si creces paso a paso, puede ser señor de un reino. El actual maestro del pabellón de los secretos celestiales. Incluso puede descifrar esto. Verdaderamente talentoso. ¿Qué está pasando? Descifrar el destino a costa de la propia vida, su vida. No basta para resolver esto. ¿Y qué hay de él? Maldición. Nunca lo pensé. Esta chica no pudo verlo realmente, ¿verdad? Entonces... Imposible. Si huyo, sería demasiado obvio. Joven maestro. Joven maestro. Oye, ¿En qué piensas? acabo de pensar en algo más. Oh. Solo un hablador. ¿Qué destino tendría alguien así? Vacío. ¿Ves? Te lo dije. No busquemos más, solo detente. Imposible. Destino vacío. Deberías estar muerto. ¿Cómo sigues vivo? No. Eso no está bien. Tú, Después de esta noche. si no mueres, la tierra divina sufrirá cambios drásticos. Mi destino celestial está más allá de tu miserable vida. Estás buscando la muerte. Mis ojos. Mis ojos. Maestro. Maestro del pabellón. Maestro. ¿Qué? Esto no nos concierne. No hicimos nada. Sentido divino dañado. Él, ¿quién es él? La adivinación de hoy termina aquí. Por favor, retírense. Vámonos. Vamos. Joven maestro, ¿qué acaba de pasar?
Menos mal que no me descubrieron. De lo contrario, sería el enemigo público número 1. Pero debo ayudar a Joanna a mejorar rápido. Con esta píldora del corazón imperial. Ella... Yo tampoco sé. Simplemente se desmayó. Solo. Quizás es débil. Vamos. Iterionel, espera. ¿Qué pasa ahora? Iterionel, sé que antes tuve malentendidos contigo. Podemos empezar de nuevo. Yo puedo intentar aceptarte. Si no en las altas montañas de Jade, nos veríamos donde agujas lunares tocan el cielo. Este poema fue escrito originalmente para mí. ¿En serio? Señorita Shirley, ¿cómo podría ser digno de usted? Admito que tiene cierto talento, pero con su fuerza actual, si se casa con él, no haría que toda la tierra divina se burle de usted. Su fuerza es algo limitada, pero si cultivamos juntos y usamos el tesoro divino, sería posible. ¿Has perdido la razón? ¿O Colton dañó tus oídos? Dije claramente, ante tanta gente, que este poema era para Jasmine, pero tú no escuchaste nada. Iterionel, deja de comportarte así. Es solo una sirvienta. ¿Cómo merece ella el significado de este poema? Ya entiendo. Este poema, quizás el joven señor lo preparó para la doncella sagrada. La doncella ya te dio una oportunidad. ¿Aún quieres tentar a la suerte? Iterionel, no sé por qué Colton, de la secta del dios marcial, te odia tanto. Pero sí, te enfrentas a él ahora. Estás condenado a morir. No hay excepciones. Continúa. Si nos casamos con la secta espiritual de apoyo, hasta Colton lo pensaría antes de atacarte. ¿No es cierto? Lo que quiero es muy simple. El loto dorado y el alma glacial, puedes quedártelos. Pero dame la píldora imperial. Como dote nupcial, ¿qué te parece? El arma imperial está por aparecer. Solo yo puedo aprovechar esta oportunidad única. Y solo me falta la píldora imperial. Qué buen trato para este perdedor. Cuando la doncella obtenga el arma imperial con su protección, tendrás un lugar en la tierra divina. Ahora, date prisa, entrega la píldora imperial. Déjate de tonterías. Joven señor, la doncella tiene razón. Tú. Jasmine, en toda la tierra divina, ¿quién merece esta píldora imperial? Solo tú. Eres una desesperada. ¿Me estás menospreciando o estás menospreciando a Jasmine? Santa doncella, ¿acaso se compara con la emperatriz? Además... sin importar si yo poseo tesoros supremos o cuál sea mi nivel de cultivo, Jasmine nunca me ha abandonado. Así que, aunque cargue con el ridículo de por vida, solo seré ridículo por una persona. Y esa es Jasmine. Joven maestro, quiere decir que sí. Si en unos días sigues sintiendo lo mismo, casémonos. ¿Qué? Joven maestro. Iterionel, ¿estás loco? ¿Hasta cuándo pretendes humillarme? Señorita Shirley, ¿por qué no los matamos ahora? No importa si robamos el tesoro, comparado con el arma imperial. Las reglas de la secta son nada. Muy bien. Iterionel, ya que insistes en fingir, entonces la mataré. Has vuelto a avanzar. Imposible. Solo han pasado unos días. Saltaste directamente desde la etapa fundacional a la transformación divina. Insolente. Iterionel, ¿quieres convertirte en enemigo de toda la secta de la espada espiritual? Si vuelvo a descubrir que alguno se atreve a lastimar a Jasmine, no importa quién los respalde, los mataré a todos. ¡Fuera! ¿De verdad estás completamente enamorado de ella? ¿Por qué? Aunque seas algo que no quiero, ¿cómo podría ella merecer
¿Intentar robarme algo? Indigna. Escucha bien, yo soy quien aspira más alto. Yasmín será quien los hará arrodillarse. Joven maestro. Joven maestro. Formación. Formación de duelo. ¿Dónde estoy? Tengo el presentimiento que si no te mato, me arrepentiré. Así que preparé esta formación. Hoy solo uno de nosotros saldrá con vida. No mires, dentro del ojo de esta formación de duelo, solo tú y yo existimos. Fuera de nosotros, ningún otro ser viviente puede entrar. Para romper esta formación, uno de nosotros debe morir. Hermano, ¿cuál es el problema? ¿Debe ser una lucha a muerte? Mi instinto me dice, si no te mato, mi camino a la iluminación estará incompleto. Por el bullicioso mercado y el pabellón de los secretos celestiales, no pude actuar. Pero este lugar es muy pintoresco, un lugar perfecto para tu tumba, para evitar daños durante nuestra pelea. Entrega la píldora del corazón imperial. ¿Estás loco? Estás a punto de matarme. ¿Y debo darte la píldora? Al menos te dejaré morir un poco más fácil. No esperaba esta batalla del destino comenzara tan pronto, pero la diferencia de poder es obvia. Solo estás en transformación divina, yo estoy en trascendencia tardía. Entre tú y yo está la etapa de integración. No tienes oportunidad. ¿Para qué molestarse en luchar? Mientras siga respirando, nadie puede quitarme la vida de mí. Esto es dentro de la secta espada espiritual. Si logro ganar tiempo, aún tengo una oportunidad. Intenta controlar. Esto es territorio de la secta espada espiritual. Si la energía espiritual se disipa y atrae la atención de los discípulos de la secta espada espiritual, estaremos en problemas. Ataca con determinación. Pelea para ganar. Golpearé con todas mis fuerzas para lograr un golpe mortal. Este es el territorio de la secta Espada del Espíritu. ¿Quién instalaría una formación aquí? Colton. Basta, dejen de buscar. El núcleo de la formación yace dentro de ellos. A menos que uno de ellos muera, nadie podrá romper la formación desde el exterior. Voy a buscar al señor Murphy. Muévete. La diferencia en sus niveles de cultivo es un abismo insalvable. Cuando encuentres al Sir Murphy y Lionel podría haber muerto 10 veces. Mientras haya un ápice de esperanza, no puedo quedarme de brazos cruzados. El que está dentro es mi joven maestro. ¿Y qué? Solo el gran emperador puede romper la formación de duelo externamente. Aunque venga el señor Murphy, será inútil. Yo puedo salvarlo. ¿Qué dijiste? Él morirá, pero existe una mínima posibilidad. Tengo una píldora de resurrección de 9 giros. Mientras su espíritu primordial esté intacto, podrá reconstruir su cuerpo físico. ¿Por qué de repente eres tan amable? Tengo una condición. Puedo darle la píldora, pero tú debes irte. Yo. Reconozco su talento y capacidad. Así que puedo aceptar casarme con él. Entonces, será el yerno residente de la secta Espada del Espíritu. Pero no quiero que tenga ningún contacto con una sirvienta. ¿Qué? ¿Sigues soñando con casarte por interés y ascender socialmente? ¿Crees que el joven maestro se fijaría en ti? El joven maestro es excepcional. Nunca creí ser digna de él. Es que al ver a alguien que aprecio ser humillado por otros, ese sentimiento, santa doncella, quizá nunca lo entiendas. Espero, santa doncella, que trates bien al joven maestro. Espera. Entrega los 2 tesoros que él te dio. No los mereces. Solo das discursos. ¿No codicias estos tesoros supremos? ¿Cómo? Ahora muestras tu verdadero rostro. Eres una falsa. ¿Tú? Espero que no maltrates al joven maestro.
Basta de tonterías. ¿Dónde está el alma de hielo celestial? ¿Qué esperas? El alma de hielo celestial solo puede ser refinada por nuestra santa doncella, nadie más. ¿Aún quieres venderla? ¿No quieres salvar a Aeterionel? El alma de hielo celestial ya fue refinada por... ¿Qué? ¡Qué tontería! Nuestra doncella sagrada es de noble linaje. Es la reencarnación de la doncella mística. Solo ella puede refinar el alma de hielo celestial. ¿Y tú? Simple sirvienta, mientes descaradamente. Entrégalo ahora. Sufrirás menos. Digo la verdad. Ese día, tras el duelo del joven señor con Ezequiel, el alma de hielo celestial... Realmente lo refinaste. Bien. Mátate. ¿Qué? Tal tesoro aparece tras la muerte de su dueño. Entonces lo tomaré. ¿Qué? ¿No quieres? Ni siquiera morirías por tu joven señor. Parece que no hay afecto alguno. ¿Aún quieres salvar a ese hombre? Mientras estés a mi lado, prefiero ser pájaros de un nido que inmortal solitario. No envidio a los amantes ni a los inmortales. El día que el rock se eleve con el viento, surcando 90.000 millas. De no haberte encontrado en las cumbres de Jade, nos habríamos abrazado bajo la luz del patio lunar. La luz del patio lunar. ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho este poema. Siempre lo recordaré. Una guerrera muere por quien valora su mérito. No le digas al joven señor que estoy muerta. Temo que lo haga. No lo sabrá, Yuna. Mátala. Sí. Joven señor, si es posible en otra vida, suplico estar siempre a tu lado. Morphy. No puedes matarla. La secta espíritu de la espada será arrasada por completo. Es solo matar a una criada. Murphy, ¿por qué siembras el pánico? Cuando aparezca la emperatriz Julión, la secta espíritu de la espada será reducida a ruinas al instante. Por suerte llegué a tiempo. Murphy, te ruego que salves al joven maestro. Colton de la secta del dios marcial lo engañó para entrar a la formación de duelo. Lo siento, Jasmine, esta formación no puedo romperla. No te mentiré. Esta formación de duelo, nadie bajo la emperatriz Julión puede romperla. Ahora, depende de su propia suerte. Pero... Aeterionel, morirá sin duda. No. Yo. En serio. Otros transmigrados se vuelven reyes y ministros invencibles, pero yo recibo golpizas diarias. Quizás puedo intentar esto. ¿Qué estás mirando? Miro el cielo. Tu bisabuela te está sonriendo. Buscas la muerte. Primer paso. ¿De qué estás hablando? Espada de la gloria celestial, oleada de la tierra celestial, filo relámpago y hendidura cósmica, dominio del céfiro y hoja de síntesis nova, golpe del rugido y empuje del cenit supremo. Técnica de la espada celestial. Colton, esta es la técnica de la espada celestial, la espada dorada, asesina afilada. Primero defiéndete. Rápido. Esto es... Falló. Segundo paso. No lo entiendes, ¿verdad? No se supone que lo entiendas. No esperaba eso. Un movimiento de 2 reinos superiores es suficiente para matarte. Técnica de la espada celestial. Era la espada mortífera número 1. En la tierra divina. Hasta la emperatriz Julión tuvo que evitar su filo. Creí que se había perdido hace tiempo. Entonces un solo golpe matará. ¿De qué te ríes? Solo para confirmar su formación. Solo los vivos no pueden entrar, ¿cierto? Por supuesto. Entonces déjame mostrarte la forma correcta de abrir el cultivo científico. Tercer paso. Señor del trueno, ayúdame. Espada que atrae el trueno celestial. ¿Qué clase de esgrima es esta? Atrae la tribulación divina de verdad.
¿Será que Colton es realmente el elegido? Parece que... No hay duda alguna. Vámonos. Ríndete. Esta formación de duelo, aunque neutraliza parte del poder, es suficiente para pulverizar a un cultivador de transformación divina. Perdóname, pero debo romper mi promesa. Cuando esta espada caiga, Iterion será reducido a la nada, y su alma se dispersará. Ni la píldora de resurrección nonaria podrá salvarlo. ¿Te ha rendido? Bueno. Si Eterion muere, Si Iterion muere, tú tampoco durarás mucho. Murphy, ¿qué estás haciendo? usar el trueno celestial para salvar a mi discípulo. Este es el trueno celestial. Estás fuera de la formación y atraes todo el trueno hacia ti. Esto hará que tu alma se disperse. ¿Y qué? Si no rompemos la formación, Iterion morirá igual. Pero si tú desapareces, Y así sea. eres el inmortal guardián de la secta de la espada. Tú no puedes morir. Soy su maestro. Esta formación, sin la emperatriz Julion, nadie puede romperla. Pero tengo una espada que mueve montañas y revoca mares. Corta ríos. Parte los cielos. Retrocede. Tú. Permítanme educarles. Incultos, esto se llama el poder del conocimiento. Parece que Aún te subestimé. ni un rayo puede matarte. El hijo del destino es difícil de eliminar. Me quedé sin trucos. Entonces, muere. Espada devoradora cósmica. Maestro, por fin ha llegado. Trascendencia en etapa tardía. ¿Aún quieres enfrentarte a mí, estando gravemente herido? ¿Por qué no? Técnica celestial de la espada otra vez. Es una causa perdida. Colton, vámonos. No persigas a un enemigo derrotado. Maestro, está a punto de morir. Hay que batir el hierro caliente. Ese chico aún guarda algunos haces bajo la manga. Puedo sentirlo, una aura tan intensa como la mía. Además, ¿quieres que la secta de la espada espiritual entre en guerra con la secta del dios marcial? Maestro, confíe en mí. Si nos deshacemos de él, los beneficios superarán con creces los riesgos. El líder de la secta y yo observamos las estrellas. La estrella del emperador brilla con fuerza. El arma imperial ha aparecido y ha caído en manos del palacio celestial. ¿Qué? ¿Será posible? Si estalla una guerra, solo beneficiará a otras sectas. Esta persona debes matarlo tú mismo. Mejora rápidamente tu cultivo. Las oportunidades de la tierra divina se acercan. Parece que no puedo retrasarlo más. Un último esfuerzo. Joven maestro, ¿estás bien? Estoy bien. Solo una herida mortal. ¿Qué estabas haciendo hace un momento? Yo... Recuerdo que dije, si vuelvo a verte maltratar a Jasmine, te mataré. Golpearte fue solo un aperitivo. Ahora, haré que experimentes lo que llaman ascensión física. Detente, Iterion. ¿Acaso la lección anterior no bastó para despertarte? Si no fuera por el rayo que cayó, destrozando la formación del duelo, ya estarías muerto a manos de Colton. ¿Es que no entiendes que estos supuestos tesoros son trampas mortales para ti? Es la primera vez que escucho describir un robo de manera tan refinada y elegante. Así que robas el tesoro. Porque Murphy dijo que el arma imperial aparecerá, y todas las sectas lucharán por ella. Con tu fuerza actual no tienes oportunidad. Solo puedes depender de nuestra secta, y yo soy el futuro de la secta. Déjala ir, cásate conmigo. ¿No es lo que siempre quisiste? ¿De verdad quieres estar con esta zorra y vivir en la miseria? Pues... Jasmine, ¿tienes el contrato nupcial contigo?
Sí, así es. Si aún no lo entiendes, deja que te lo diga claramente. Comparada con Jazmín, eres un asqueroso pedazo de mierda. ¿Captas? Esta zorra es solo una simple sirvienta. Yo soy la santa doncella de la secta de la espada espiritual. Me rebajo a casarme contigo. ¿Y tú? ¿Cómo te atreves a humillarme? Nunca quise humillarte, solo digo la verdad. Te arrepentirás de esto, Iterion. Si haces esto, temo que el líder de la secta no lo permitirá. Maestro, ¿acaso tienes más tesoros contigo? ¿Por qué no me vendes? Todo lo que tengo es tuyo. Maestro, dijiste que el arma imperial está por aparecer. Mi fuerza es débil, y si muero en la lucha por ella, ¿quién cuidará de ti en tu vejez? Ingrato. Tómalos, esto es todo lo que tengo. Gracias, maestro. Definitivamente no te defraudaré. Entonces me retiraré. Resistir a un experto en trascendencia en la etapa de transformación divina. Tal como esperaba, es una pena que el tributo amoroso ya haya comenzado. Señorito, ¿cómo te sientes ahora? Estoy bien. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan bueno conmigo? La píldora del corazón imperial, hasta el discípulo principal de la secta del dios marcial, está dispuesto a pagar cualquier precio por ella, pero yo... En realidad, también me siento un poco reacio. Pero el destino debe retomar su curso natural. Esta píldora del corazón imperial originalmente te pertenecía. Señorito, ¿de qué estás hablando? No entiendo nada. El arma imperial aparecerá mañana. Debemos apoderarnos de ella. Esta Shirley, después de todo, es hija del líder de la secta. Tras sufrir tal humillación, no se quedará de brazos cruzados. Solo controlando el arma imperial podremos enfrentarlo sin miedo. Si esto ayuda al señorito, estoy dispuesta a hacerlo. Esta noche, gastaremos todos los ahorros del maestro. Pronto, todos verán el poder divino supremo de la emperatriz Julión. Señorito. Yo. Me siento muy acalorada. ¿Qué? ¿Tú? Felicidades, ancestro, por dominar tus poderes divinos. Ahora eres invencible. Siento que un arma imperial está por aparecer en el Palacio Celestial. Ven conmigo y la tomaremos. Luego despedazaremos a ese mocoso, miembro por miembro. Sí. Tus demonios internos te dominan. He elevado tu cultivación al reino de transformación divina. Ahora eliminarás personalmente a ese muchacho y vencerás tus demonios internos. Gracias, ancestro, por concederme este poder. Canalla, ¿cómo se atreve ese miserable a intimidar a mi amada hija? Y Terion, el de la familia Yun. Si rechazas mi benevolencia, no me culpes por ignorar nuestra antigua relación. Shirley, Padre. dejemos este asunto por ahora. Ahora que el arma imperial ha aparecido, esta oportunidad es capaz de dominar esta era en toda la isla fluvial. Solo tú eres digna de obtenerla. Al blandir el arma imperial y ascender como gran emperatriz, la familia Yun estará bajo tu control.
Este es el disco de orientación. Con su ayuda, podrás encontrar el arma imperial más rápido. Gracias, padre. Y Terionel, cuando controle el arma imperial, te haré pagar un precio que nunca podrás soportar. Ve, Sí. la tierra divina es como un juego de ajedrez. Cada movimiento debe ser anticipado y controlado. Entonces, él es quien voltea el tablero. ¿Tienes tan altas expectativas de él? No es que no lo haya hecho antes. Todos quieren cambiar las reglas, pero nadie puede escapar a su destino. ¿Qué estás mirando? Anoche, ¿por qué lo hiciste? Aún no estamos casados. ¿Cómo aprovecharme de ti? Oh, Estuvo cerca. Si lo hubiera hecho anoche, cuando despertó hoy, estaría muerto. Oye, ¿estás segura? El arma imperial está por aquí. ¿Qué estás viendo? hay una formación cegadora adelante. Tú puedes verlo. Tras mi avance anoche, de pronto lo vi. Dios mío, Colton viene. Escondámonos. Está bien. He preparado una formación para ambos. Mientras no se acerque mucho, no podrá vernos ni escucharnos a menos que nos movamos. Ahora puedes hacerlo. Tras el avance, muchos recuerdos extraños surgieron, incluyendo formaciones. Lo que debe ser, será. Vamos. Sigámoslo. Vale. La nariz de Colton es mejor que la de un perro. Mira, esos movimientos. Verdaderamente es el hijo del destino. Hasta un mono se rendiría ante esto. Mira, mira, mira. Su velocidad de reacción, estos movimientos complejos. Oh, joven maestro. No me hagas reír. Pronto nos descubrirán. De acuerdo. Vamos. Sígueme de cerca. Hay muchas restricciones aquí. Y pequeñas formaciones. ¿Deberíamos destruirlas? No, cualquier obstáculo es útil. Bien, yo por fin podré ayudar al joven maestro. ¿Qué ocurre? Siento una aura repugnante. Parece que Iterionel... Es solo tu imaginación. No siento nada. Continuemos. Probablemente seremos los primeros en llegar al Palacio Celestial. Recuerdo el camino. Cuando controles el arma imperial, matarlo será pan comido, incluso sin el arma imperial. Es igual. Qué aterrador. Vámonos. ¿Qué pasa? Hay un atajo justo junto a nosotros. Y el aura del arma imperial es muy fuerte. Hacia el este. Santa doncella, acabo de ir a verificar, y Terionel y su grupo tampoco están en la secta. ¿Será que...? Esta brújula de orientación es el tesoro mágico que ayudó a nuestro líder a ascender al poder. Con esto, ninguna restricción podrá detenernos. Este bosque sagrado tiene muchas restricciones y formaciones. Aunque venga, será como una mosca sin rumbo perdida. Nadie llegará al Palacio Celestial antes que nosotras. Santa doncella, cuando obtengas el arma imperial, asegúrate de despedazar a Iterionel en 1.000.000 de pedazos. No solo Iterionel, cualquiera relacionado con él, no escapará de mi venganza. Vamos. Es enorme. Pero parece abandonado desde hace mucho. Escuche que es el palacio de la emperatriz Shulion. Desde hoy soy la dueña de este palacio. Mi nombre resonará en los 3 reinos. Seré conocida por todos sin excepción. ¿Eres tú? Colton. No esperaba que alguien llegara antes que yo. Colton tampoco es lento, como esperaba del elegido, pero esta oportunidad no la dejaré. Que gane el mejor. Bienvenidos a mi humilde morada. Ustedes 3. Es un honor tenerlos aquí. Iterionel, ¿por qué estás aquí? ¿Nos estás siguiendo? No venimos de la misma dirección. ¿Cómo iba a seguirte? Hay un atajo tan obvio justo ahí delante, y no lo utilizáis. En vez de eso estáis atascados, corriendo como gallinas sin cabeza. ¿No os sentís un poco estúpidos? Tú, como sospechaba, eras tú quien me seguía antes. Así que eres el que saltaba como mono hace un rato. Perdón, no me había dado cuenta. Estás buscando la muerte. Ya que nos encontramos, te eliminaré aquí mismo. Colton, no seas impulsivo. Este chico es algo extraño. Por lo que he observado estos días, no nos provocaría... A menos que tuviera un as bajo la manga.
El arma imperial está por aparecer. Conservar fuerzas es crucial. Colton, ¿para qué molestarse con este payaso? No vale la pena. Solo están para hacernos quedar bien. No les hagas caso. Más vale tarde que nunca. ¿De qué discutís, jóvenes? Es de arma imperial. Estoy decidido a obtenerla. Ancestro, es este chico. Patriarca sangriento. Oh, no esperaba, tras 100 años de reclusión, que aún hubiera personas que me reconocieran. Es el patriarca sangriento. Hace 100 años, el poderoso que dominó toda una generación. Él también está aquí para competir por el arma imperial. Lleva 100 años en reclusión. Me pregunto en qué nivel estará su cultivación. Los de mi generación se esconden todos, inesperadamente. Vosotros, mocosos, vosotros, insignificantes, os atrevéis a competir conmigo por esta oportunidad. Yo soy la santa doncella de la secta de la espada espiritual. Mi padre, Sander. Sander. Cuando yo recorría el mundo, él no era más que un discípulo básico de vuestra secta de la espada. ¿Acaso vuestro espadachín inmortal sigue vivo? Sí. Vive. Entonces no, os atacaré hoy. Retiraos. Tú eres Iтерionel. Sí, yo soy Iтерionel. ¿Y qué? Iтерionel, no esperaba que tú te atrevieras a unirte. Esta vez el anciano Murphy no está aquí. Tu tiempo se acaba. Ezequiel me lo contó. ¿Te atreves a insultarme? Este patriarca Bloodfiend, incluso el líder de la secta, debe mostrar algo de respeto. Este tipo se atrevió a ofenderlo. Parece que hay un buen espectáculo. Ya que el arma imperial aún no ha aparecido, un poco de entretenimiento es bueno. Si el patriarca Bloodfiend actúa, este chico será un charco de sangre en un instante. No tardará mucho. ¿Te insulté? Ni siquiera te conozco. Aún intentas negarlo. ¿Qué? ¿Escuchar el nombre del patriarca te asusta? En aquel entonces, tuviste las agallas de insultar al patriarca. ¿A dónde se fue ese coraje? Mi maestro nunca insultó a nadie. Son ustedes los que han sido agresivos. Y deja de tonterías. Solo un par de hormigas. En la tierra divina, el fuerte reina. Solo mátalos. ¿Para qué razonar? Finalmente entiendo. ¿A quién se parece Ezequiel? Sigues jugando juegos de palabras. Déjame decirte, antes de venir aquí, recibí el poder del patriarca. Ahora estoy en el reino de formación del alma. Iterionel. Hoy seguramente morirás. Ezequiel y Iterionel ya. Santa doncella, no necesitas persuadirme más, sé a qué te refieres. Hoy, o él o yo, moriremos. ¿Te atreves? Lo haré yo mismo. ¿Por qué no vienen los dos a por mí? Este es el tipo de dominio que un miembro de la familia Luo debería tener. Muere. ¿Cómo es esto posible? Dije, tu información está tan desactualizada. En serio, amigo, no tengo ganas de matarte ahora. La brecha entre nosotros es abismal. Hace un mes, estabas en el núcleo dorado. ¿En qué reino estás ahora? Anoche alcancé la transformación divina avanzada. ¿Qué? Solo un mes. Pasaste del núcleo dorado a transformación divina. Etapa avanzada. En un mes. Lograste en un mes lo que otros tardan décadas. Es monstruoso. Hace más de 10 años, cuando ascendí desde alma nacente a transformación divina, me tomó 20 años y yo era el mejor discípulo de la secta. Yo usé atajos que tú no puedes imitar. Pero ahora has alcanzado integración corporal avanzada. De la noche a la mañana, saltaste de transformación divina a integración corporal. Colton, este muchacho debe ser eliminado. No quería intervenir para no oprimir a débiles ni provocar rumores, pero ahora veo que no puedo permitir que sigas progresando o de lo contrario, será demasiado peligroso para mi familia Luo. Nuestro ancestro alcanzó la etapa de trascendencia de tribulación. La integración corporal es un mero juguete. Muere.
Hormigas. Mataré a cada uno de ellos. Si vienen dos, ambos morirán. Prepárate para morir. Patriarca sangriento, será mejor que te detengas. Nuestro joven maestro es el hijo mayor de la familia Yun. ¿Qué? La familia Yun de Ciudad Nube. Jazmín, tienen influencia sobre él. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No es influencia, sino que si alguien intenta hacerte daño, tendrá que pensarlo 2 veces. Santa doncella. ¿Y qué con la familia Yun? ¿No son solo una familia de pueblo pequeño? Exacto. Pero la familia Yun tuvo un ancestro que estuvo a un paso de alcanzar el gran reino del emperador. Oh, sabio de las nubes, espada celestial. Exactamente. Es la espada celestial. Se dice que antes de morir, transformó su cuerpo en voluntad, creando 2 voluntades de espada. Una protege a la emperatriz Julión, la otra protege a Ciudad Nube. La espada más letal de las tierras divinas. Hasta los grandes emperadores evitan su filo. Sí, por más que Ciudad Nube decline, nadie se atreve a excederse. Nadie quiere que esa voluntad caiga sobre su secta. Tienen poder para destruir una secta. Ya veo. En otras palabras, Mi ciudad natal tiene una ¿Bomba nuclear? lista para lanzar. Guau. Entonces, ¿a quién debería temer? Patriarca sangriento. Este Iтерionel, el hijo mayor de la familia Yun, está obsesionado con su sirvienta. Deberías considerar matarlo. Pero matar a su sirvienta para darle una lección está bien. Shirley, Oh, esa no es una mala idea. patriarca sanguinario. Si se atreven a lastimar a nuestra Yasmín, la bomba de mi ancestro, la espada ancestral caerá sobre su familia y los aniquilará a todos. ¿Creen que su familia desperdiciaría esta oportunidad de salvación por una simple sirvienta? Claro. Es una plebeya insignificante. Su sangre es innoble y despreciable. Si la familia Yun supiera que osasteis seducir a su heredero y usurpar el puesto del tesoro sagrado de nuestra doncella, ni siquiera necesitaríamos actuar. La familia Yun Os eliminaría a ellos mismos. Iтерionel. ¿Aún no entienden que la razón de sus enemistades mundiales es solo por ella? Si no fuera por ella, ¿por qué serías mi enemigo? ¿Sigues engañado? Sí, desde aquel día, todo lo que el joven señor hace es por mí. Tonterías, aunque... Joven señor. Basta, ¿Basta de qué? la santa doncella tiene razón. Si no fuera por mí, no habrías tomado el loto dorado, ni robado el alma glacial, ni luchado por la píldora del emperador. Nuestros rangos son incomparables. Que me trates así, ya me siento satisfecha. Si muero y dejan de molestar al joven señor, entonces habré muerto con honor. No estoy manipulado. ¿Por qué te lavan el cerebro? ¿Quiénes se creen para que mueras por ellos? Viejo, ¿qué hiciste? Nada especial. Solo una maldición demoníaca. Morirá en su fantasía más preciada. Considérenlo el regalo de este viejo. Viejo bastardo. Te mataré con mis manos. Yo mismo acabaré contigo. Iтерionel, ¿estás loco? Iтерionel en persona. Atacó al ancestro sanguinario, solo por una criada. ¿Qué le pasa? Esta criada debe ser alguien importante. Claramente engañaron a este tipo. He planeado esto durante tanto tiempo. Solo para hoy, cuando la emperatriz despierte, conquistará el mundo. Tú, viejo imbécil, te atreves a forzar la muerte de una emperatriz y arruinar mi plan. Viejo bastardo, vamos. ¿Cómo te atreves a insultarme? Ya que buscas la muerte, no me culpes.
¿Estoy viendo bien? Él, en etapa de integración, intercambia golpes con alguien, en etapa de trascendencia. ¿Qué diablos comiste? Tu espíritu de espada es tan feroz. ¿Y Terionel? ¿Tan agresivo? ¿Crees que no me atrevo a matarte? Soy agresivo. Ignoraste la justicia, despreciaste la vida humana y ahora te haces la víctima. Buena oportunidad. Colton. No se atreve a matar a este tipo, pero tú sí. En cuanto encuentres la oportunidad, mata a este tipo aquí, para eliminar futuros problemas. Eso mismo estoy pensando. Esposa. Señorito, Joanna, esperé tanto este día. Durante muchísimo tiempo. Sigues llamándome así. esposo, Joanna, te amo. ¿Qué sucede? señorito, poder haberme enamorado de ti es más que suficiente para mí. ¿En serio? ¿Estarías dispuesta a morir por mí? Lo haría. Entonces demuéstramelo. Y Terionel, no estás muerto. Señorito, Tú. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Por qué? Hace un mes estabas a mi merced. ¿Cómo mejoraste tan rápido? Ancestro sangriento, no te contengas, lisiadlo. Haz que se retire del concurso de armas imperiales. Creo que la familia Jun no te culpará. De acuerdo. No, hay una gran brecha entre nuestros niveles. Entonces, espada devoradora cósmica. Técnica de espada celestial. ¿Cuándo la aprendió? ¿No se había perdido esta técnica? Este golpe, si tu ancestro lo hubiera blandido, yo estaría muerto. Pero tú no eres capaz. Por una simple sirvienta, estás haciendo el ridículo. No lo entiendes. Nadie herirá a Jasmine, sin que yo muera antes, pero en este momento aún no estoy muerto. Jasmine, ¿entiendes? Irremediable. Entonces te lisiaré primero, Colton. Es tu oportunidad. Mátalo. y Terione, lo entiendo. Vivir juntos, morir juntos. Aún no es tarde. Recuerda esto. Además de ti, nadie merece que mueras por ellos. Joven maestro, no te arriesgues de nuevo. Si hubiera llegado un segundo después, no te preocupes. A partir de ahora, nadie puede herirme. Y nadie se atreverá a lastimarme. Antepasado. Tú. ¿Quién eres? ¿Por qué la maldición demoníaca no te afecta? Soy la sirvienta de Iterione. Cualquiera que quiera lastimarlo es mi enemigo. ¿Cómo es posible? Esa maldita hirió al patriarca sanguinario de un solo golpe. El patriarca sanguinario fue herido por la técnica celestial, pero sigue en la etapa de trascendencia. ¿Ella está en la trascendencia? ¿Cómo es posible? ¿De verdad es una sirvienta? Solo existen unos pocos expertos élite en el mundo. He vivido 1000 años. ¿Por qué no tengo ningún recuerdo de esta sirvienta? ¿Qué quieres hacer? Desde que Iterione supo que mi nombre es Jasmine, nunca más me llamó esclavo. Manchaste su imagen. Ese es tu primer crimen. Iterione prefiere luchar hasta el límite antes que ordenarme que me suicide.
Contaminaste mis pensamientos. Ese es tu segundo crimen. Tú mereces morir. Jasmine, déjalo ir. Lo mataremos otro día. Lo más importante ahora es conseguir el arma imperial. El arma imperial del emperador Julión. Apareció. ¿Es esta la legendaria arma imperial del emperador Julión? Ya alcancé la etapa de integración, pero ni siquiera puedo moverme. 300 años, por fin, puedo ver el arma imperial de Julión. En el pasado, esta espada era inigualable en el mundo, excepto... Mi error. Esto no es algo por lo que podamos competir. Si obtengo el arma imperial, el mundo será mío. ¿Cómo te atreves? Es mío. Es mío. Joven maestro, la conseguiré para ti. Espera, Jasmine. He perdido todo mi poder. Yo también. ¿Por qué? El arma imperial del emperador Julión no es algo que mortales puedan tocar. Este es el precio de sobreestimarte. ¿Y Terionel, qué estás haciendo? Te preparaste durante tanto tiempo. ¿No es para que ella se convierta en la gran emperatriz? Ahora la oportunidad está ante ti. En un momento como este. ¿Contra qué luchas? ¿Por qué dudas? Señorito, Lo que realmente quiero es a Jasmine o a la gran emperatriz. Jasmine. Nosotros. señorito, no importa lo que decidas. Yo siempre seré tu Johanna. No. Solo perteneces a ti mismo. No tengo derecho a interferir en tu vida. Y Terionel, te lo dije, te haría lamentarlo. La destrucción de la familia Yun está cerca. No. El arma imperial. No eres digno. No soy digna. ¿Un perdedor como tú es digno? ¿Esta perra es digna? Esta oportunidad única y eterna. Solo yo, la santa doncella, soy digna de poseerla. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Soy la reencarnación de la diosa celestial. ¿Por qué me rechazan? Santa Doncella. Sálvame, me va a matar. Hasta la santa doncella no pudo controlarlo. ¿Quién más podría controlarlo? Colton. Discípulo jefe de la secta del dios marcial. Lo recuerdo. Hace 2 días, en el pabellón de los secretos celestiales, el maestro en persona dijo que es un elegido único en 10.000 años. El elegido, Señor del cielo y la tierra. ¿Es esta la fortuna del Señor del cielo y la tierra? Todos, por más que se esfuercen, solo terminarán sirviéndolo. Esta es... La voluntad del cielo y la tierra. Quiere usarla para obtener el arma imperial. Como esperaba de quien elegí, con el reconocimiento del poder celestial y terrenal, al obtener el arma imperial, a ningún lugar que no puedas ir, nadie se atreverá a oponérsete. Jasmine, te acompañaré en este viaje final. ¿Qué? ¿Viaje final? Sí, pronto lo entenderás. Vamos por el arma imperial. ¿Está bien? Lo que quieras hacer, no importa dónde, aunque sea por fuego y agua. Estaré dispuesta a seguirte. Joven maestro, ¿por qué me consientes tanto? Solo soy una sirvienta. Para mí, no eres una sirvienta. Eres mi familia. ¿Entiendes? ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. Este poema, lo recordaré por siempre. Mientras estés a mi lado, mejor 2 tórtolos juntos. Que Dios es en lo alto. Esposo, haber podido amarte en esta vida me satisface. En verdad también me cuesta, pero el destino debe seguir su curso. Joven maestro, si hay otra vida, ruego estar siempre a tu lado. Bien. El arma imperial no es algo que cualquiera pueda tocar. Lárguense. De lo contrario, no tendré piedad. ¿Qué te estás poniendo? ¿Tiene tu nombre escrito? ¿Crees que es tuyo? Estoy harto de ti.
En la historia original, me derrotaste tan brutalmente, robaste a la santa doncella y tomaste el arma imperial. Ahora estoy aquí, para darte una paliza de una vez, y originalmente pertenecía a Jasmine, así que tú deberías largarte. ¿De qué estás hablando? ¿Qué historia original? ¿Qué robo de la santa doncella? Colton, no escuches sus tonterías. Intenta confundirte. Concéntrate en controlar el arma imperial. ¿Y Terionel se volvió loco? ¿Sabes quién es? El Señor del cielo y la tierra. Intentar robar oportunidades al Señor del cielo y la tierra. ¿Está demente? Esto es enfrentarse a toda la tierra divina. Desafiar al destino no terminará bien. Hasta el pabellón de secretos celestiales reconoció el estatus y posición de Colton. Con su noble posición, nadie como tú puede acercarse a él, menos aún competir. Vine a acabar con bastardos como ustedes. Mi ser reconocido por cielo y tierra no significa controlarlos. Estás lejos de conquistar todo el cielo y la tierra. Depender de fuerzas externas no te hará emperador. El arma imperial es demasiado para ti. De tal amo, tal sirviente. Amos y sirvientes están igual de locos. ¿Deberíamos buscar un médico para ti? Perra, ¿crees que contar con la familia Yun, un simple espíritu de espada, te hará invencible? Quizás no sepas a qué te enfrentas realmente. La energía espiritual circundante ha sido completamente agotada. ¿Es hora de recuperarla? Verdaderamente digno del Señor del cielo y la tierra. Tales métodos, aunque cultivemos por 100 años más, no podremos igualarlo. Esto no tiene que ver con el cultivo. Algunos nacen como protagonistas. Y Terionel, ¿no ves que esto es el destino? Es fortuna. Es irresistible. Si creyera en el destino, no estaría aquí ahora. Jasmine, acabas de decir que no tengo los méritos para controlarlo. Entonces, observa con atención si tengo los méritos o no. ¿Cómo es posible esto? Claramente no has tomado la píldora del corazón imperial. Aunque no lo haya hecho. ¿Y qué? Soy el elegido. La energía infinita del cielo y la tierra. Fluye dentro de mí. Puedo sentirlo. Toda la tierra divina. El mundo entero se regocija por mí. Desde este momento, la tierra divina y yo somos uno. Mi corazón del Dao está completo. El destino está conmigo. El aura de Santa Sadge. Bien, Colton, no me has decepcionado. Después de hoy, tu nombre, Colton, resonará en toda esta tierra. Como esperábamos, esta oportunidad aún pertenece al elegido. Presenciar este momento hace que valga la pena el viaje. Santa doncella, si tan solo hubieras obtenido el loto dorado de la creación y refinado el alma de hielo celestial, o incluso tomado esa píldora del corazón imperial, quizás podrías haber reclamado el arma imperial, y todo esto es por culpa de él. Ahora no puedo obtener el arma imperial, pero hoy Terionel debe morir. Felicidades, Colton, por obtener el arma imperial y aprovechar esta oportunidad. Tengo una petición. Cuando recibí el reconocimiento del cielo y la tierra, sentí el destino predicho por el maestro del pabellón de los secretos celestiales. Él es la variable. Y mi tribulación lo eliminaré personalmente ahora. Exacto. Colton, mátenlos. Si no fuera por esta pareja malvada, la Santa Doncella no habría sido humillada. La Santa Doncella es suprema y majestuosa. Ellos, pobres miserables, ¿cómo se atreven a humillarla? Perra y Terionel, tu fecha de muerte ha llegado. Perra, ¿ahora entiendes la diferencia? Algunas personas, aunque lo intentes toda la vida, nunca podrás alcanzarlos. Este destino ya estaba predeterminado. Lo siento, Jasmine. No debí haber dudado, ni sido egoísta. Yo causé este problema. Asumiré las consecuencias. Con tus habilidades, en 10 años, podrás eliminar a los villanos. Recuerda vengarme entonces. Joven maestro, cuando estuve en peligro, te mantuviste a mi lado. Cuando tú estuviste en peligro, me dijiste que huyera sola. ¿Por qué los dobles raseros? No lo entiendes. Tú eres
Joven maestro, entiendo, pero dije, el arma imperial no le pertenece a él. Perra, aún coqueteando antes de morir. ¡Qué pareja más descarada! Colton. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, Colton? ¿Qué sucedió? El arma imperial parece estar resistiéndose. Yo tampoco sé por qué. El arma imperial se descontroló de repente. Rápido. Suprímanla. Con el poder del cielo y la tierra. El poder me está transmitiendo miedo. ¿Qué? Se ha recuperado. Ha recuperado sus recuerdos como la emperatriz Julión. Mi truco ha llegado. ¿Qué está pasando? Iterionel, bájala. Esta es la residencia sagrada de la emperatriz Julión. Nadie se atreve a quedarse en el aire. Si activamos las restricciones, todos moriremos. Iterionel, si quieres morir, no nos arrastres contigo. ¿Acaso no sabes la gravedad de la situación? La residencia sagrada de la emperatriz Julión. ¿Sabes quién es la persona que está arriba? ¿Quieres decir que ella es? ¿Cómo es posible? Todos. Joven maestro, joven maestro, joven maestro, joven maestro. Joven maestro. Joven maestro. Joven maestro. Esposo. Escuchen el canto del Fénix. Por mi decreto imperial. Ella ha regresado. Maestro, ¿de quién estás hablando? Esa emperatriz sin igual. Emperatriz Julión, ella. Ha regresado. Iderionel, la familia Yun. Ha prestado un servicio meritorio. Protegiendo al Dao. Quien dañe a la familia Yun. Verá exterminado su clan entero. Quien lastime a Iterionel. Huyan al rincón que huyan. Los cazaré sin piedad y los condenaré al sufrimiento eterno. Su orden es nuestra ley. Su orden es nuestra ley. Su orden es nuestra ley. Por decreto imperial. Esa es mi hija, con el arma imperial en mano. Es invencible. Te llevarás una decepción. El portador del arma imperial es otra persona. Gran emperatriz, mi discípulo. Discípulo, tu destino. Es envidiable. Iderionel La familia Yun. ha prestado un servicio meritorio, protegiendo al Dao. Quien dañe a la familia Yun. Verá exterminado su clan entero. Quien lastime a Iterionel. Huyan al rincón que huyan. Los cazaré sin piedad. Y los condenaré al sufrimiento eterno. Su orden es nuestra ley. ¿De qué estás balbuceando? Tú. Silencio. Yuna. No estás de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué, si ya controlo el arma imperial, si recibí el poder del cielo y la tierra y el favor del destino? ¿Por qué? Te dije que usar poder ajeno y favores celestiales siempre será inferior. El arma imperial se forja con esfuerzo propio del reconocimiento celestial. ¿De qué sirve si has cultivado el Dao y debes desafiar al cielo, trascender el destino y dominar al mundo entero? Tu nombre resonará por siglos. Este es el corazón imperial. Solo con corazón imperial se es digno de ser emperador. Corazón imperial. ¿Quién diría que la famosa emperatriz Julión, temida por siglos, renacería como doncella? Así se siente. Criar una hija. Se siente bastante bien. Pero nuestro futuro debe terminar aquí. No me causarás problemas, ¿verdad? Cosas como medias. La gente de esta era no las conoce. Por Decreto imperial. Mi decreto imperial. Iterionel, la familia Yun ha brindado servicios meritorios. Protegiendo el Dao. Quien ose dañar a la familia Yun. Verá exterminado a todo su clan. Quien atente contra Iterionel. Aunque huyan a cualquier rincón,
Los perseguiré. Y los condenaré al sufrimiento eterno. Su orden es nuestro mandato. Así que no me persigue a mí. Con la ayuda de la emperatriz, el ascenso de la familia Yun. Es inevitable. En la tierra divina. Ha surgido una nueva superpotencia. Colton, ese tipo, no puedes matarlo. Así que todo este tiempo... Él es el verdadero protagonista. Además, anuncian a los 3 reinos. Hace 300 años, en tiempos oscuros y turbulentos, los demonios exteriores invadieron. Fui derrotado. Y reencarné. Siento que... Los demonios exteriores están por regresar. Espero que todos trabajemos unidos. Y nos unamos a la lucha para proteger al mundo. Felicidades, Iterionel. Felicidades, Iterionel. Debes visitar nuestra secta del lago Azur más seguido, Iterionel. Las puertas de nuestro pabellón celestial siempre estarán abiertas para ti, Iterionel. Felicidades, Iterionel. Felicidades, Iterionel. ¿Iterionel? ¿Qué quieres decir? Has olvidado que Icerionel y ella... Estar en contacto con la gran emperatriz y protegerla ya es un gran privilegio. Es una lástima. La gran emperatriz. Ella es realmente la gran emperatriz. Entonces, ¿qué soy yo? Ridículo. Ni siquiera se molesta en matarme, y ni siquiera desdeña hacerlo. Absurdo. Su corazón del Dao está arruinado. Nunca podrá avanzar más. Así es el tiempo. Así es el destino. No tiene nada que ver conmigo. Mi campo de batalla está en los reinos exteriores. Iterionel. Te estaré esperando. Así que así están las cosas. Sí. Mátenlos. ¿Y qué si es la gran emperatriz? ¿Cómo se atreve a tocar lo que me pertenece? Maestro. Iterionel, te enseñaré algo más. ¿Qué tal eso? ¿Qué ocurre? Suéltame. Maestro, esto... No quiero aprenderlo. Picó algo. Ni siquiera puse carnada. ¿Jasmine? Joven maestro, yo tampoco lo sé. Un día allá arriba, hace un año aquí. Quería regresar primero para verte. Sigues llamándome así. Eres la emperatriz. Simplemente olvidaste. Siempre serás mi joven maestro. En ambas vidas, tú me formaste. Gracias a ti, existe Jasmine. ¿2 vidas? Esto, ¿qué está pasando? ¿Alguien te lastimó? Lo siento, joven maestro. Se acabaron tus vacaciones. Como esperaba, aún no puedo vencerte. Es hora de recordar todo por ti. Tierra divina es donde comenzaste. ¿Me persigues hasta aquí? Joven maestro, por favor ven y sálvame pronto. Jasmine. Jasmine. Estos pequeños mendigos apestan. Date prisa. Entréganos al chico. Lo venderemos para conseguir dinero para alcohol. De ninguna manera. Lo estás pidiendo. Si no coopera, dejémosla inválida. Consigan dinero para alcohol. A por ellos. No, suéltalo. Suelta. Suelte. Oh no, es Jun el loco. Este tipo pelea como si buscara la muerte. Vamos, vete, lárgate. Fuera. Vamos, salgamos de aquí.
¿Cómo te llamas? Jasmine, Jasmine. Te protegeré a partir de ahora. Ven conmigo. ¿quién eres tú? Loco, Jun. Me llamo Yannick. Sabio de las nubes. Es el título que me puse. Soy actual líder de la secta de mendigos de Lin City. Pero me convertiré en un gran héroe. Mi nombre sonará por todo, los 9 cielos y las 10 tierras. Así que, ¿quieres unirte a mí? Te beneficiarás. Sí, joven maestro. ¿Por qué me llamas joven maestro? Ya veo que todos se hacen llamar joven maestro. Se siente como en casa. Como en casa. Bien, como quieras. Pero solo te trataré como amiga. Vamos. De acuerdo. Joven maestro, ¿a dónde vamos? Primer paso. Hacer que esta ciudad lleve mi nombre. Sí. ¿Cómo se llama el chico? Mur Pi.